Ok, pues ya estamos el día de hoy, por supuesto. Un día más, y pues el día de hoy vamos a retomar, por supuesto, claro que sí, como tal cual está en el título, Persona 4 Golden, que pues ya no nos falta mucho para poder terminarlo, ¿verdad? Ya nos falta bastante poco, pero tenemos que seguir dándole, pues, porque si no, nunca se va a acabar, huevón. Entonces, déjenme decirles que sí, se va a tardar un ratito más, ¿verdad? Pero, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Para que pueda avanzar no rápido, sino que lo más fluido posible, porque este juego en particular es súper extenso. De hecho, yo creí que nos iba a tomar mucho más tiempo terminar Hollow Knight. Y la verdad es que no, equivocadísimo. Súper equivocado. Y mira, que ya hace bastante rato que terminamos Hollow Knight, de hecho. Y pues, ¿qué les puedo decir? A este juego aún le quedan unos cuantos meses dentro del juego, ¿verdad? No unos cuantos meses en la vida real, ¿no? Entonces, sí se va a tardar un poquito más, por supuesto, en que se termine y tal, pero básicamente que es por eso que le estamos priorizando al menos, ¿verdad? Para poder avanzar de la forma más fluida posible, ¿no? Y estuve avanzando un poco también fuera de stream, porque imagínense que tengo que streamear todo lo que ofrece el juego, ¿verdad? O sea, no terminaríamos aquí hasta, qué sé yo, huevón, 2 meses más seguramente. Entonces, sí, efectivamente, es una chambota incluso se podría decir. Pero la verdad es que no esperaba que fuese tan extenso. Entonces, más que todo por eso, para que el juego fluya, ¿verdad? Para que fluya lo más posible en el stream, ¿no? Y bueno, pues, vamos a darle, claro que sí, vamos a empezar. Al parecer está todo bastante bien, está los volúmenes bastante bien, el display aquí, nos vemos muy bien, ¿verdad? Aquí también mi segundo display, que se podría decir que es el teléfono que tiene activado el Stream Manager y que se puede ver ahora también en el Stream Manager una miniatura del stream, ¿verdad? Entonces lo vemos tal cual como yo lo veo también en la PC, ¿no? Y por supuesto que también tengo una versión del chat en el teléfono también. Entonces tengo doble chat y tengo doble display del stream. O sea, buenísimo. No podría haber No podría haber una mejor versión, al menos de Twitch, del Stream Manager en el teléfono, que la que hay ahorita. Y eso que está en versión beta. Lo acaban de implementar, de hecho. Entonces yo estoy súper contento, ¿no? Y me siento muy cómodo también en esta plataforma, a contrarias de algunas otras, ¿no? Que por cierto, una de las plataformas que me da un poquito de curiosidad, ¿verdad? Sería checar TikTok. Pero nunca me gustó el formato de teléfono. O sea, que la pantalla sea, pues, la pantalla así como que hacia arriba, en vertical y no en horizontal, como sería acá tal cual, pues, ¿no? Es algo que hasta me retiene, se podría decir incluso, de ahondarme a hacer streams en TikTok por alguna u otra razón, digámosle, pues, ¿no? Pero estaría cool. Creo que lo que más me da flojera tal vez es básicamente configurar el OBS para que tengamos un stream precisamente con las resoluciones y el formato de TikTok, ¿no? ¿Qué otra cosa? La verdad, eso sería lo que más me daría flojera probablemente. Pero bueno, tal vez algún día lo haga, tal vez no lo haga, no lo sé. No tengo idea, ¿no? Pero al menos en esta plataforma yo me siento muchísimo, pero que muchísimo más que cómodo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, claro que sí. Ahí está. A ver, pues, listo. Deme un segundo, me acabo de olvidar algo rapidito nada más. Listo, nada muy importante, solamente quería cerrar para que pues literal no tengamos
ninguna interrupción, ninguna molestia como tal, pues, ¿no? Siempre me encargo de cerrarlo antes del stream, pero esta vez se me pasó, básicamente. Ok, a ver, pues, está Dojima. Y Dojima ya sería nivel 10, Dojima, hermano. Creo que sería una muy buena idea, de hecho, subir de nivel a Dojima ahora mismo. A ver, si es que no me equivoco, igual no tengo nada importante fuera para hacer tampoco, entonces creo que no habría mucho problema de repente. Últimamente tampoco hay como que demasiados o personajes de su arcano que sean importantes. Por ejemplo, se podría considerar que Rize es un arcano importante a estas alturas, pero no vamos a subir de nivel a Rize por ahora porque pues literalmente estamos a puertas de terminar el arcano de Dojima y pues no tendría sentido hacerlo, la verdad. ¿Pero qué nos van a subir aquí? La diligencia, ok. Diligencia es la estadística que menos tenemos. Y de hecho vamos a checar las estadísticas ahorita mismo nada más, rapidito. Que pues básicamente fuera de stream también me he encargado por supuesto en subir las estadísticas. Y esto incluyendo la diligencia también, ¿verdad? Entonces básicamente no nos falta nada para subir al nivel final. O al máximo de la comprensión, al menos en la diligencia sí nos faltaría un poco más. Para poder llevarlo hasta el máximo. Pero eso sí se va a tardar un poquito más, ¿no? Pero en cuanto a las estadísticas estamos bastante bien. Tal vez en lo único que me estoy atrasando, se podría decir, es en la lectura de los libros para completarlos. Incluso está Kanji aquí, pero pues ya lo había mencionado. Lo mejor será ir a con Dojima de una vez para poder subirlo a nivel 10. Ok. No hay nadie aquí como siempre. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a casa de nuevo para de una vez terminar con el arcano de Dojima, claro que sí. Listo. Hey. Hola, ¿qué pasa? ¿Te aburres? ¿Sientes que tu relación con Dojima se estrechará pronto? ¿Quieres pasar el rato con Dojima? Pues sí, efectivamente. ¿Tanto te aburres? Bueno, pues siéntate. Ok. You know, I just looked outside. Oh, sí es cierto, el nivel 10 tiene doblaje, ¿vale? Acabo de echar un vistazo fuera. Let's take a walk in a bit. Ah, mira, van a dar un paseo, ok. There's somewhere I want to go with you and Nanako. Oh, quiere llevarnos a algún lugar. De repente vamos a ir al cementerio, a la tumba de la mamá de Nanako, huevón. Oh, and No creo, la verdad. Ese es el nivel máximo y no tendría tanto sentido ir, ¿verdad? Aunque podría ser, de hecho. Ah, y... here, Ten, para ti. have this. A ver, ¿qué nos va a dar Dojima acá? Taza de café. Oh, con esto se confirma ya el nivel 10. Taza de café es el objeto clave que todos los vínculos sociales confidentes nos dan cuando llegamos hasta el máximo, al nivel 10 de sus respectivos arcanos, ¿no? It's the same kind that Nanako and I use. Ok. This is your personal mug. Write your name on it later. Ok, una taza personal para personalizar, dice. Gracias. ¿Cuál estoy usando ahora? ¿Mi nombre? No hace falta. Ah, gracias. No problem. Take good care of it. Sí, no tienes por qué preocuparte de eso. Dojima esboza una sonrisa alegre. We're family. Por supuesto. So I'll fill yours and Nanako's mugs anytime. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Don't forget that. Nah, no hay por qué. Ready, Dad? Ah, mira, ya está lista la niña, Yeah, dice. let's go. Let's go, Big ¿A Bro. dónde van a ir? Pero la verdad es que estoy bastante contento de que hayamos subido ya a nivel 10 a Nanako y a Dojima, siendo uno de los personajes principales, ¿verdad? En el juego. Entonces, sería un peso menos
¿verdad? De aquí a seguir moviéndonos, pues, en todo el juego. Ha salido a dar un paseo. Ha salido a dar un paseo. Nanako camina entre los dos. A ver. Ah, mira, es. Ajá, la ribera. It's scary at night. Sí, puede ser un poquito. Y hasta peligroso. Ahora con los. Con el asesino suelto, pero. Somos 3. No creo que nos haga tanto. But it's fun with you and Big Bro. Sí, seguro que sí. Don't fall in. Why'd we come here? Eso es lo que yo también me estaba preguntando. Well, you've been saying all the time how you wanted to come here, right? Let's come again on a nicer day. We can have a picnic. Oh, eso hubiese estado mucho más cool. De hecho, aquí como que para concluir el arco de Dojima, y Nanako, ¿verdad? Según Dojima diciendo que ahora somos como familia o somos familia de por sí, ¿no? Hubiese estado tal vez más cool tener un día para compartir, pues, ¿no? Aunque es de noche, claro está. Yeah! Yay! Can I go closer to the river? The fish might be sleeping. Es cierto, los peces también duermen. All right, all right. Watch your step, okay? Okay. That look on her face. Ajá. I haven't seen it in a long time. Bueno, pues de eso se trata la familia, ¿no? De que siempre estés para ellos. En especial ahora tu hija, pues, hermano. No te puedes andar nada más. No te la puedes pasar todo el rato, huevón, investigando los asesinatos y descuidarla, ¿no? I am gonna keep up my search for the criminal who ran over Chisato. Sí, me lo imaginaba, ¿no? Aunque yo esperaba que tal vez resolviera este caso al final de su arcano, pero al parecer ese no es el enfoque de su progreso como personaje, sino básicamente volver a estar unido a su familia, especialmente a Nanako, pues, ¿no? A su niña. This time, it's not to escape from anything. Ujú. I'm just doing it because I'm a detective. Y para afrontarlo también, pues, ¿no? Seems I forgot something as basic as that. Mm. You made me remember what's important to me. I owe you for that. Nah, no hay por qué. Se hace lo que se puede. This town is incluso. my town. It's the place where you and Nanako live. Ajá. That's why I'm gonna live on, protecting this place. As a detective, as a father. Pero la puta madre, aún me sigo haciendo ruido, huevón, de que los protagonistas, o al menos el prota, no pueda decirle a Dojima, huevón, que nos ha llegado una carta del presunto desvividor, ¿verdad? O sea, es peligrosísimo, huevón, pero bueno, ni modo, ya que. Justo eso es lo que acaba de decir Dojima, de que es su deber como policía y como padre, ¿verdad? Y nos llegó una amenaza / advertencia del asesino y no, hermano, olvídate. Y por supuesto, pues, ¿no? Nivel 10. Ryotaro Dojima. A ver. Yo soy tú eres yo, has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Te concedemos la habilidad de crear Koryu, la forma definitiva del arcano Hierofante. Ok. Bueno, al menos ya sé que pues los diálogos se van a ir rápido y pues me toca leer rápido también por consecuencia. Dice, el vínculo social Ryotaro Dojima ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano Ryotaro Dojima. Tu poder para crear personas del arcano Hierofante ha alcanzado el nivel máximo. Ya. Ok. Wait, I said! Voz resonante. Oh, damn it, he's still after us! ¿Qué? What the?
Oh, ¿eso quiere decir que se va a tener que ir a encargar de esto? Hey, that's... ¿Qué? You there! What's wrong? ¿Conoce quién era? Detective Dojima? ¿Qué? No estoy entendiendo nada. I'm sorry to bother you while you're off duty. Now, don't sweat it. Who are they? Oh, it's that group of juvie thieves. You know, the one that's been the talk of the town? Del que tanto hablan por el pueblo. ¿Del que tanto hablan por el pueblo, ladrones? En todo el juego hasta ahora, el único delincuente slash ladrón que se mencionó pues es Kanji. A menos que sea Kanji, pero no parecía la voz de Kanji. Thieves! Those punks. Dad, are you going? Lo más probable es que se vaya, a menos que diga que no, pues, ¿no? Lo más seguro, como estamos en el nivel 10, seguramente dice que no, porque pues está fuera de labor, ¿no? Yeah. What the fuck? ¿Sí se va? Arresting the bad guys is your father's job. Oye, pero mientras estamos hablando, ¿verdad? Y en lo que presiono para el siguiente diálogo ya se deben haber ido al carajo, ¿no? Sorry, but take care of Nanako. Supongo que sí. Bueno, vale. No retiro todo lo dicho anteriormente, ¿verdad? A que se iba a dedicar más a su familia. Pero pues ya se va de nuevo. Ten cuidado, ¿no? Don't worry about me. Don't you know who I am? I'm Detective Dojima of the Inaba PD, feared by punks and thugs citywide. Don't you two worry about me. Head on home, okay? Okay. All right, stop right there, you punks! Bueno, supongo que tenía que pasar igual, ¿no? A veces las cosas no cambian, aún así uno quiera. Let's go home. I need to get the bath ready. Mm. Oh, and let's make a late night snack. I'm hungry. Ok. Dice, hablan de lo que pueden preparar para comer de camino a casa. Ok, listo. Que por cierto, cabe mencionar que esta secuencia, ¿verdad? Ya la he visto. Porque no creí que sería algo relevante, ¿verdad? No creí que sería algo relevante para que no mostrarse en stream. Aunque realmente no es tan relevante, pero sí es... Se podría decir como que parte de la trama. Porque pues es el evento ¿verdad? El evento escolar, pero nada más es eso, no es como que algo importante, ¿verdad? Esta secuencia y la que viene se podría decir que ya las he visto, ¿no? Entonces, como para no tener que fingir reacción, ¿verdad? Además, está escrito también en el título, ¿verdad? Entonces, esta secuencia ya las he visto, ¿no? El concurso de belleza del Instituto Yasogami. Se ve que también va a haber un concurso de vestirse de mujer en el festival cultural. Es por eso que mencionaba que incluso está en el título, ¿no? Yosuke. We're expecting great things from you. They're doing the cross-dressing pageant again this year? Man, they never learn, do they? Para nada. Ooh, some people have signed up already. Man, what idiots would want to be in this thing? Let's see, Yosuke Hanamura... Ahí está el idiota, pues, ¿no? Me? Efectivamente. Wait, and Kanji Tatsumi, Ajá. you're on here too! Desafortunadamente también nos metieron en el mismo saco, hermano. Pero todo esto es culpa de Yosuke, huevón, la puta madre. ¿Cómo se le ocurre inscribir a las chicas en contra de su voluntad, hermano, al concurso de belleza? Pues ya se vengaron de nosotros y nosotros vamos a tener que vestirnos de mujer. Wow, there's a lot of contestants. Didn't we only get like 2 people last year? I heard this year, even if someone else signs you up, you can't back out.
Well, that's not cool. Hey, but what if they did sign themselves up? Sí, no te puedes arrepentir de estar en la lista Ew, porque what si a no te va a ir disturbing muy thought. mal. Seriously, that's really wrong. Ajá. Someone else signs you up? Bueno, ya se sabe quién es, pues, ¿no? It's them. They must have done this. Pues sí, ¿quién más iba a hacer, de hecho? ¿Quién nos tendría tanto odio como para hacernos algo así? Por supuesto, de quien está súper resentida, huevón, porque les inscribiste en el concurso de belleza, huevón. Por pajero, hermano. You better have a damn good explanation for this. For what? For what, my ass? For signing us all up in the cross-dressing pageant. It was you, wasn't it? Ajá. Pero ¿quién más iba a hacer, hermano? That thing! Rise-chan started saying, let's all have fun with this, so I didn't really have a choice. And Kashiwagi seems happy too now that there's more people involved in it. You little... This is cross-dressing! Que Well, you're the one who cross-dressing, started it. cross-dressing, ¿verdad? Es básicamente transvestirse, ¿no? Es literal, la traducción literal, ¿verdad? Y la adaptación también. Aunque en español podría tener una connotación negativa, ¿verdad? Pero no va con ese contexto. It's because of you that we can't back out of the beauty pageant, so it serves you right. Va nada más que con un contexto de humor. O sea, que es un chiste, porque literal va a pasar. Y ya está. No tiene ninguna connotación negativa. Al menos en este contexto. That's beside the point. Don't worry. We'll make you absolutely enchanting, okay? That's not what's important here. It's about a man's pride, damn it. Bueno, yo sí lo estoy, pero pues puta madre, las No, chicas también right? se van a ver You heard him. forzadas This is absolutely a out of the participar question. en el concurso de belleza, pero no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el pajerote de Yosuke lo hizo a propósito, ¿no? Pride or any of that. Con esa intención. You know already, right? Once someone signs you up, you can't back out. Y por resultado ahora nos toca pagar también a nosotros, huevón. If you got a problem with that, go talk to Ms. Kashiwagi. There's no way she's gonna listen. Why are you giving up? I ain't doing this. Period. Pero es que ya no se puede hacer nada, hermano. Y si nos quejamos, pues probablemente nos vayan a reprobar, ¿no? Kanji-kun, are you still okay as far as the mandatory attendance policy? I ¿Cómo lo don't think it would manipula be aquí wise to Yukiko? Le disappoint está a diciendo, teacher too oye, much. ¿no te acuerdas que tú estás faltando demasiado a la escuela? Y te va a ir muy mal si es que decides incluso inscribirte en un evento cultural, ¿verdad? En participar en algo y después retractarte. You are a scary gal. You know that, senpai? Súper manipuladora, pero bueno. Just leave it to us to dress you guys up. Rise-chan's with us too. There's no way you won't turn out pretty. You're positive we'll be pretty? I guarantee it. Aunque a Kanji al final me di cuenta que le parece medio gustar la idea después de que ya no tiene tanta opción, ¿no? Well, if we gotta do this, might as well go all the way with it. There's nothing manly about being a woman. I seriously refuse. Kashiwagi's sure gonna get angry if you don't show up. Maybe you and Kanji-kun can be classmates next year. De nuevo la Why is manipulación, that? ¿verdad? No parece que puedas negarte. We all end up in the same boat without our consent. What kind of joke is this? La misma broma que tú les hiciste, hermano, pero bueno, ya está. The exact same joke you pulled on us? Ajá.
If we gotta do this, might as well go all the way with it. Ok. Si no mal recuerdo, fue en este punto Welcome back. hasta donde avancé, se podría decir incluso, ¿verdad? Y después de aquí ya no tengo idea qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero como era un evento, entre comillas, importante, ¿verdad? Dentro del juego, dije, pues no hay forma que voy a mantener esto o que voy a dejar esto fuera de stream, ¿no? Entonces, básicamente por eso andamos el día de hoy aquí, claro está. Si no hubiese avanzado hasta un poco más incluso. Además de que tenemos bastantes arcanos, tenemos las estadísticas, tenemos los libros, ¿verdad? Para subir de nivel, para completar libros. Incluso me estaba planteando de repente en que podría ser una buena idea ponernos a pescar, a ver si de repente podremos completar las misiones que tenemos pendientes. Por ejemplo, con la fantasmita, que ahora que lo pienso, la fantasmita debe ser un arcano también extra. Fuck. Y pues la verdad es que sí tenemos bastante que por hacer, pero lo más seguro es que no lo completemos todo al 100%. Sería imposible, sería prácticamente imposible poder completar absolutamente todo, creo yo. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero a ver, si no me equivoco tampoco podemos salir fuera precisamente porque nos tenemos que preparar para el día de mañana del evento escolar, ¿no? Deberías descansar para estar listo para el festival cultural de mañana. No podemos salir básicamente. Mira, sí podemos interactuar con el huerto. Bueno, vamos a guardar la partida. A ver, deberías irte a dormir pronto para estar listo para el festival cultural que empieza mañana. Y pues allá vamos, ¿no? Ok, a partir de aquí ya sí no tengo nada, pero absolutamente nada de idea de lo que va a pasar. El festival cultural empieza hoy por fin. De hecho, yo terminé viendo esta secuencia del festival cultural porque el juego había mencionado que iba a haber algo en específico, pero probablemente lo haya confundido con los parciales. Los parciales ya pasaron una semana in-game, pues, ¿no? Entonces lo más probable es que lo confundí y yo estaba confiado en que podía ser el día viernes del juego y salió este tema, ¿no? Del festival cultural. Y bueno, y es básicamente por eso es que nada más lo vi. Te pregunto si el proyecto de tu clase tendrá éxito. Deberías ir tirando al instituto. A ver. Oh, que por cierto, van a ser como que unas citas, rápidas, citas a ciegas en el instituto y justo en el salón de los muchachos. El puesto de clase de la cafetería de citas en grupo. No se pasa a nadie. Come in for a first-hand experience with group dating. Pero si no hay nadie, ¿con quién se supone que van a tener la cita? Oh, this is so embarrassing. Supongo que pues sí, definitivamente no fue una muy buena idea. There's not that many people passing by here in the first place. I think we need some shills to drum up interest. De repente, ¿en eso fallaron? ¿Seguro, tal vez? En darle un poquito de publicidad a lo que iban a hacer, ¿no? Shills? Who? Who else is here besides us? Se van a poner como modelos, pues, ¿no? Ahí simulando de que están participando, pero realmente no. Para atraer gente. Isn't that kind of sad? Pero es el único recurso que tienen, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa podrían hacer aparte de eso? Do we have a choice? Ajá. We need customers to get the ball rolling. Pues sí. If there aren't many people passing by, we have to get the attention of the ones who are by any means necessary. But there's only 5 of us here. Yo, how's it going? Oh, wow. I came to check up on you, guys. ¿Ah? Perfect timing.
but now we've got 4 guys and 2 girls. You guys are cross-dressing tomorrow anyways. One of you can sit on the girls' side. Oh shit. La puta madre. What? I'm not gonna... ¿Qué dice? Sentarse rápido con los chicos, sentarse con las chicas sin complejos. Ah, vamos a intentarlo. Si vamos a tener que sacrificarnos, va a tener que ser mañana. No ahora que tenemos la posibilidad. There you go, Yosuke. You'll be our girl. Ahí está Yosuke por iniciar todo esto, huevón. Are you serious? Para pa, pa. Well, let's get started. A ver. You guys can start now. ¿Y luego? Will someone please start? Sí, por favor, de una vez. Kanji, por favor, tú que eres bueno cagándola. Al menos, di cualquier cosa, hermano. Nadie rompe el silencio. Actually, what the hell is this? A mock group date? Yo tampoco sé en qué estaban pensando al momento de proponer esta idea. Bueno, fue idea de Yosuke también. O sea, podría funcionar, pero... Sí, faltaron o publicidad o señuelos, tal cual como lo mencionaba el NPC random. I mean, we're on a group date. You don't have to talk like a girl. So, what are your hobbies? Ah, mira, buena pregunta. Man, you're enjoying this, aren't you? I like, martial arts in general, mainly watching them. Pero se supone que Chie también practica, ¿verdad? Yikes, this is really embarrassing. Realmente. My hobby is, defeating shadows? Aunque la pregunta de Kanji es bastante buena como para romper el hielo, al menos, como para empezar a charlar, pues, ¿no? De hecho, deberían aprovechar ahora mismo nada más como para ponerse a charlar y ya está. No necesariamente tienen que simular como si estuvieran en una cita, ¿no? That's not a hobby. Yo sí podría incluirlo yo, incluso. Oh, yeah, sorry. Okay, then we'll ask you a question next. A ver. What type of girls do you like? Oh, mira, buena pregunta también. Whoa, getting right to the point. I guess, cute girls? Pero qué clase, tienes que elaborar más, pues, la puta madre. Oh, now it dawns on you? Oh, ¿qué era? Your turn. What type of girls do you like? Oh, me está preguntando a mí, alguien como Chie. Una chica amable. Ni me va, ni me viene. No, pero por supuesto, claro que sí. O sea, la waifu top de este juego, claro que tenemos que ir con la waifu top, ¿no? Al menos en mi opinión. Oh, thank you. Yukiko parece avergonzada, pero también contenta. Ok. Your turn, Kanji-kun. Well, Creo que la secuencia hubiese estado más chistosa si hubieran traído a Naoto. Como para que Kanji también participe, ¿verdad? well, I guess someone who's, kind of mysterious and, looks strong, but's actually kinda like Naoto, right? Yeah, I really wonder who you're talking about. Bueno, ya lo sabía, incluso yo es que lo acabo de mencionar. Por supuesto que está dando como que características de también a quien acabamos de mencionar, a Naoto, pues, ¿no? ¿Quieres probar a preguntar algo? Oh, a ver. ¿Te gusta algo de nosotros?
Bueno, el único que no ha respondido ni una pregunta es Yosuke, pero vamos con Yuki. Huh? Oh, that's... Do I have to say it in front of everyone? Sí, ¿qué tiene de malo? Si todos estamos compartiendo todo. Bueno, ya les pegó el cringe. Ya se notó. Nadie rompe el silencio. Oh, mira, es Rise. Senpai, how are you doing? Well, see ya. Sí, mejor salte de ahí lo más rápido posible antes que se den cuenta siquiera de que estás ahí. Mark it. The group date cafe is officially a failure. El primer día del festival cultural ha acabado de forma extraña. Decides dar una vuelta al menos por el instituto antes de volver a casa. Ok. Oh. ¿Y ahora cómo va a estar el siguiente día? ¿O ya es el siguiente día? Instituto Yashogami Pasillo. Supongo que ya es el siguiente día, pues, ¿no? Ah, mira, ya no tenemos doblaje, vale. Ko dice: vaya, esta clase está exhibiendo una colección de artefactos regionales. Ojalá la nuestra hiciera algo tan guay. ¿Vamos a hacer una obra de teatro, hermano? ¿Quién quiere eso? Ya es tarde para quejarse. ¿Qué? ¿Hamlet? No entiendo el chiste. ¿Hamlet es el apellido de Ko? ¿Qué onda? ¿Por qué narices me habrán encasquetado a mí esa parte? ¿A quién carajo se le ocurrió esta obra? Romeo, Julieta y Hamlet. Ah, ok. Venga ya, relájate. Mañana va a ser mucho más emocionante. Así que... Ah, que sí, ¿verdad? Pues quién sabe, hermano. Ah, ok, todavía es el día anterior. Sí, aún es sábado. Pues claro, te estaré animando en ese concurso de belleza. ¿Cómo se burlan de los otros, la puta madre? Recuerda, solo es aceptable el primer puesto. Te has divertido con Ko y Daisuke, dice. Ok. No. Tú primero, dice. ¿Cómo que tú primero? ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? No estoy acostumbrada... No, estoy empezando a sudar. ¿Qué? ¿En qué momento empezamos a interactuar con la minita esta del club sinfónico de la escuela? ¿Qué hay debajo de mí? I'm sorry. Ah, se sacaron la mierda adentro, huevón. Y cayó encima de nosotros, hermano. Ok. Bueno, supongo que al menos estas pequeñas interacciones nos dan puntos de amistad. Y está bueno, está bueno. ¿Qué es eso? Una adivina con la nariz larga. Uf, venga ya. ¿Quién se va a creer esa cosa? Voz familiar, no me digas que es de la profesora, huevón. Rebosas confianza, dice. A lo mejor eres excelente. ¿Quieres desafiarme? Seguro que no puedes ganar. Sobreestimar tus aptitudes tan solo va en tu contra, señorita. Me tomaré eso como un sí. Te desafío a leer una parte del futuro sin límite de tiempo. Si gano yo, ¿qué lo haré? Destruiré este puesto. No, pero esa es fija la voz de la profesora, hermano. Dice, tan solo paso a saludar, posiblemente a eso de las 8. No te preocupes, Yosuke, acá andamos igual, acá andamos. No moleste, me pasé el juego y nunca vi eso. Pero bueno, se me cuida, después me uno.
De repente... O sea, yo tampoco me esperaba que fuese a haber una secuencia con los personajes secundarios. Pero de repente tienes que tener los personajes secundarios al menos al nivel 2, tal vez, nivel 3, de repente. Para que se triggere esta secuencia extra con los demás. Porque estoy segurísimo, ¿verdad? Que si ni siquiera tendrías el nivel 1, pues no tendría sentido de que te mostraran esto. O de repente nada más no lo recuerdas y ya está. En ese caso no me cabe duda de que tengo ventaja. ¿Qué quieres decir? Has vivido un momento agitado con Ai. Se van a pelear ahorita, hermano. Has paseado por el festival cultural con tus amigos. Ok. Sí, porque de ahí en fuera, pues, no hay ningún otro arcano con el que podamos interactuar que esté dentro del instituto. O tal vez el hermano de la minita esta que asesinaron, ¿verdad? Mira, con él ni siquiera debo tener nivel 3, entonces me imagino que al menos como mínimo el juego te pediría un nivel 3, ponle pues. Dice, me perdí. ¿Cuándo salió Yosuke vestido de mujer? Todavía no pasa, falta el día siguiente, este es el día anterior al concurso de travestirse. Recién va a pasar recién ahorita. Oh, sí es cierto, no, ni siquiera puedo salir fuera incluso, fíjate. Bueno, vamos a guardar la partida. Y pues se viene el concurso de belleza. Y se viene el concurso de los transvestis, hermano. Listo. A ver. Segundo día del festival cultural. En un aula antes de que comience el concurso. A ver, ¿qué va a suceder primero entonces? Oh, ya me di cuenta que va a suceder primero. Ah, no, tal vez no. Oh, no, de hecho sí. Why are you guys just standing there? Come on, hurry up and sit down. Los van a maquillar y todo, ¿no? Los van a peinar bonito, seguro. Dice, vámonos, mi Yosuke. Come on, Kanji-kun, over here. A ver, no sean tímidos, muchachos, por favor, acérquense. Don't worry, I won't hurt you. El concurso de vestirse de mujer va a empezar en breve. No te queda otra que rendirte y dejar que Yukiko te maquille. Bueno, si al menos va a ser Yukiko quien nos va a maquillar a nosotros, pues sí me dejo, la verdad. Pero eso no quiere decir que lo vaya a disfrutar. No se confundan. What about me? ¿Verdad? ¿Quién va a maquillar a Yosuke? Ah, mira, lo va a hacer Chie, ¿no? What the fuck, Teddy, ¿por qué también quiere Teddy, hermano? A la verga, ¿y quién va a maquillar a Teddy? ¿Naoto? Que por cierto, ¿por qué carajos Naoto no está maquillando a Kanji, huevón? It turns out I'm entering this too. I must win this contest to see my dream realized. Oh, sí es cierto, lo habían mencionado de que alguien había inscrito a Teddy también. Lo acabo de recordar. He seemed bored, so we signed him up as a last-minute contestant. Ah, ok. So you're making him suffer too, huh? Bueno, parece Teddy que realmente para él no va a ser como sufrir. Well, if he's been signed up, there's nothing we can do about it. Naoto-kun, can you lend us a hand? We'll leave Teddy to you. Sí, es cierto, va a tener que encargarse, pero ¿por qué no cambian? O sea, mándenlo a Kanji con su mujer, ¿verdad? Y que Risa se encargue de Teddy. Me. ¿Qué dice? Teddy, ¿por qué estás tan emocionado? Es lo mismo que yo me pregunto, hermano. De repente, es aquí cuando Teddy va a descubrir, ¿verdad? Acerca de su verdadero yo. The Naoto Teddy team's unstoppable. Well then, Bueno, en el caso de Teddy incluso se podría decir que pues Teddy tampoco es como que sea humano, pues, ¿no?
O sea, nada más al momento de cruzar el mundo de la tele hacia la realidad es que toma forma humana, pero no se le podría considerar siquiera. Entonces, supongo que Teddy podría ser hasta de los dos bandos, ¿no? First, I need some dazzling makeup. Ajá, justo de eso, se estaban refiriendo. Then I'll go borrow a makeup kit from someone. ¿Cómo que pedirle a alguien? Se supone que todos deberían haber venido listos. No, eso significa que ya Naoto no va a regresar ni cagando. A menos que sí, ¿no? What the fuck, y sale corriendo tras ella incluso. No, por favor. Yeah, bring it on. Ok. A la verga. Oh, mira, es el bro de los acertijos. Pero con el afro de color rosa, pues, ¿no? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, ¿no? We now begin the second day of the Culture Festival with the ever-popular Miss Yasogami Pageant. Ok, va a empezar el Miss Yasogami entonces, primero, antes de que los muchachos, ¿no? Dice, mi causa fiel. Adiviné todos sus acertijos. Oye, hermano, fíjate que el primer acertijo que nos pone, o sea, nada más empezando el juego, literal, fue tan difícil que ni siquiera lo hice ni en la segunda ni en la tercera, huevón. Tuve que literal googlear para saber lo que se estaba refiriendo, porque se me hacía prácticamente imposible poder resolverlo. Entonces, no, olvídate, tuve que fijo googlearlo, porque no había forma de que lo resolviera. Let's get right down to it and introduce our first contestant. A ver, ¿quién va a salir primero? She's a runaway express train who's Inaba born and bred no. and can kill with both her fists and her looks. Oye, pero las chicas estaban ahí, pues, ¿no? En primera fila. Entonces todavía no van a pasar a concursar ellas. Presenting Kanji-chan, first year class 3. A la verdad, no quiero ver esto, weón. Aunque, por ejemplo, a Kanji ya lo vimos, verdad, de una forma muy comprometedora en su dungeon, ¿verdad? Pero pues, de repente no puede ser tan peor. No, sí lo puede ser. What the fuck. A la verga. Oye, si no me equivoco, esta es una referencia a Marilyn Monroe, pues, ¿no? Porque el cabello así como que ondulado y ese tipo de vestido, creo que sí, ¿verdad? O sea, fuera de bromas, creo que sí es una referencia a Marilyn Monroe. Kanjita. Puta madre, weón. Dice, yo guardé la partida y probaba todas las opciones. Y si me equivocaba, volvía a cargar. Ah, claro, también, por supuesto, esa es una opción, ¿no? Aunque, bueno, de hecho es lo que también yo hice, pues, ¿no? Intentaba. Y la verdad es que no me salía. Entonces dije, no, a la verga esto, vamos a googlearlo nada más. Y ahí fue cuando, pues, pude hacer el acertijo, pues, ¿no? Pero creo que sí, mira, Kanjita es una referencia a Marilyn Monroe. So creepy. This is wrong on every level. Incluso a las chicas se les hace repulsivo, hermano. Now, don't rip me apart for asking, but what would you say is your best feature? ¿Cómo que mayor cualidad? My eyes. Whoa! A conventional answer from this all too unconventional beauty. A
after such a strong start. Ajá. I don't know how much of a chance the others have, but here's our second contestant. A la verga, seguramente quien va a salir último somos nosotros, ¿no? An eloquent heiress of the noble Juness. She's Ah, sí, es Yosuke. she opens her mouth. Dale, dale, Yosuke, prepárate para que aquí sale tu ídola. Presenting Yosuke-chan of the second year class 2. Yoskita. What the fuck? A la verga. Terribles transvestis, hermano. Aunque aquí Yosuke sí parece súper femboy, ¿no? Yosuke femboy captado en cámara, literal, captado en cámara y en Full HD, hermano, 4K, ¿no? A ver. A la mierda. Holy crap! And here I thought Yosuke-senpai would be able to pull it off. What? Las chicas pensaban que a Yosuke le iba a quedar bien andar de femboy. Dude, it's terrifying. I can just imagine someone like him sitting across from me on a train. Now, you look ready to win in that outfit. Do you often dress like this? A la verga, miren, al bro de los acertijos le gustó el outfit de Yosuke, hermano. Hell no! Like, no way! Incluso se corrige para hablar como si fuese femenino, ¿no? What did you think this was about? I've already had about enough of this, but there's still more to come. Oh. Our third contestant. Nos tocan los otros, huevón. A ver. She has the mildly bitter tang of the city, and she's made more girls cry than there are stars in the sky. Esa introducción. Presenting our transfer student who's been breaking hearts in the second year, Class 2. A ver. Oh, what the fuck? Oh, mira, incluso el de nosotros es el menos peor, pues, ¿no? Mira, tenemos una falda como que largota, ¿verdad? Pasa piola. Tenemos, zapatos normales. Literal nada más tiene el uniforme femenino y ya está, ¿no? Y se hizo unas trenzas con unas extensiones. Y ya está, ¿no? Que dice, terminé a la verga, tan rápido, hermano. Terrible Fresh. Mejor me callo que me van a banear. Ya espanté mucho por hoy. Nah, no creo que te vayan a banear, ¿o sí? No creo que Twitch banee por eso. Senpai, why are you doing this? Whoa. I thought he was cooler than that. Se me ha caído un mito, se me ha caído un ídolo, dijo, ¿no? Sounds like your entrance is causing quite a stir. Did you sign yourself up? Mis amigos me han apuntado a la chica que me gusta. No, pues me han obligado. Tell him Chie Satonaka did it. Pero no es la chica que me gusta, pues, ¿no? Damn that Kashiwagi. Pi. Dare she tear away our innocence like this? Now I'm scarred for life, damn it. Our last contestant is a random, unaffiliated Dice, entrant. igualmente She's a Yosuke. friend of our other beauties. No, pero yo creo que el que peor se la llevó, no, hermano, míralo la kanji, huevón. El protagonista no tanto, porque, o sea, digo, pues nada más tiene el uniforme, pues, ¿no? De femenino del instituto y tiene una espada de madera en el hombro y ya está, ¿no? Y tal vez las extensiones, pues, ¿no? Trenzadas. Dice, la última concursante es una desconocida sin ninguna afiliación. Es amiga de nuestras otras bellezas.
calling herself king of the TV world. Oh, sí es cierto. Me había olvidado de Teddy, hermano. Ah, la mierda, ¿qué van a hacer ahora con Teddy? Give a warm welcome to Teddy-chan. Teddy-chan, creo que dijeron. La verga, what the fuck. No, pues sí se nota que a la verga, se nota que a Teddy le encantó, huevón. No voy a leer eso ni cagando. Bueno, es que también Teddy se ve como que muy andrógino en su forma humana, pues, ¿no? Entonces por eso preguntan, ¿es un chico? Lo suponía, yo también lo suponía, pues, ¿no? Fijo, Teddy, ¿cómo se llama? Batea para los dos lados, hermano. Fijo. He's so cute. Mira, le están diciendo bonito a Teddy, huevón. I'd hit it. ¿Cómo que yo le daba? What the fuck. Se han recogido los votos. ¡A la verga! No, pues va a ganar Teddy, ¿no? ¡Oh, mierda! Miss Teddy will receive a very special prize. La voz también del bro de los acertijos que está haciendo como presentador. No ayuda para nada. Later this afternoon, we will be hosting the Miss Yasogami pageant with actual beauties this time. Con verdaderas preciosidades. Ah, ok. Se viene entonces el concurso de belleza de las chicas, huevón. Y el bro que decía ahí en el público, yo le daba, ¿no? Que por cierto, Teddy parece ¿cómo se llama? Oye, ahora que lo pienso y como que haciendo un poquito de memoria, el traje que lleva Yosuke no es una referencia a Persona 3? ¿O me estoy equivocando? No sé a qué podría hacer referencia el traje del protagonista, pero referencia del traje de Teddy pues sería Alicia en el País de las Maravillas, pues, ¿no? El de Teddy está clarísimo. El de Kanji es clarísimo también, Marilyn Monroe, ¿verdad? Pero el del prota, no me quedó tan claro. ¿No? No sé, no lo logré piratear. No, te falló entonces el amigos ahí, ¿verdad? Yosuke. Entonces el amigos no puede ser tan el amigos si no tienen los jueguitos de Persona, pues, ¿no? A ver, dice... Más tarde volveremos a presentar el concurso de belleza del Yasogami. Esta vez con preciosidades de verdad. Esa sería también mi voz de presentador, ¿no? Your reward is a position as an honorary judge in that pageant. O sea, su regalo va a ser que va a ser juez. Oh, no, esto podría ir muy mal para las chicas, huevón. ¿Y cómo celebra todavía? An honorary judge? That's one lame prize for what you gotta go through. De hecho. Not everyone can get that excited over a judge position. De hecho, sería nada más extender el sufrimiento, pues, ¿no? Si a alguien que no sea Teddy le hubiese tocado el premio. Seeing him so happy kind of makes me happy too. Yeah, he's like over the top innocent. Inocente no creo que sea la palabra de Rize, por favor, hazme el favor, ¿no? Well then, Miss Teddy, how does it feel to have won the pageant and become a judge? The long-awaited day has finally come. Como que el día que tanto esperabas, hermano, por favor. I decree that one of the judging criteria later this afternoon will be... Oh. ¡Tada! A swimsuit competition. A la verga.
Ya bueno, se me cuida. Listo, pues, gracias por acompañarnos acá un rato, ¿verdad? Ahí nos vemos, pues, Yosuke otro día. Pero a la verga, se va a mandar el real concurso, entonces, Teddy. Qué bueno que ganó Teddy, entonces. Aw, I didn't bring a swimsuit. That bear needs to be disappeared. Well, I doubt he has the authority to declare that unilaterally. This is great. I love the direction this is going. Oh, wow, a la profe sí le encantó la idea incluso. Dice, te vuelves a poner el uniforme y regresas al pasillo. Has obtenido disfraz de mujer. Ok. Más tarde ese mismo día, en el vestuario del concurso de belleza. Dress yourselves up A as la well verga, as you que hacía can, Hanako little ahí, brats. hermano, no puede ser. Vístanse lo mejor que puedan, mocosas. What is she, the rival woman on a soap opera? Wait, is Kashiwagi serious about winning this? Así parece. Mr. Teddy dropped this off. ¿Qué? He said that they're swimsuits. A la verga, ¿de dónde consiguió este bikini Teddy, hermano? Oh, no me digas que la profesora tuvo algo que ver ahí. Hey, we don't need them! A ver, un momentito. Para, pa, pa. A ver, dame un momentito que tengo que activar algo aquí nada más. Pa, para, ra. Ok, acá está. Qué raro, ¿por qué se revirtió esto? Tararara, tarara, tarara. Ya está. Para, pa. Listo. A ver. No. A ver. Sí fue ella, hermano. My mature charms will win the day. I brought my own swimsuit, of course. Oh, entonces ella sí fue la proveedora literal, ¿no? I brought my own too. What the fuck? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así siquiera supo en primer lugar de que lo iba a necesitar? What's with these people? Hey, let's not do this. What's that? Getting cold feet? Wise of you to back out of a fight you can't win. You call yourself an idol, but you're just jailbait with no brains, no guts, and especially no figure. A la verga, ¿cómo es posible que una profesora les hable así a sus estudiantes, hermano? Pero fue Yukiko quien mencionó esto, ¿no, Rise? ¿Y para qué se refiere a una idol? What? There's no way their type would be crowned Miss Inaba. Why not just let them back out? Oh, and I suppose you think you're gonna take the crown, you little snoring pig! Oh, wow. Yo no dije eso. Yo no dije eso, hermano. Yo no dije eso, por favor. Y no lo pienso leer tampoco. No quiero que me funen, la verdad. No les voy a mentir. Snoring? What are you talking about? Your face is as foul as your mouth, and your brain's as rotten to boot. We went through hell because of you! That's it! Now I'm pissed! Ya se enojaron, hermano. Se lo van a tomar en serio el concurso. You're going to challenge me? It's useless. Don't waste your energy. Let this be a warning to the others, too. A la verga.
You're going to lose. Now's your last chance to run away. ¿Run away? Why the hell would we run from someone like you? Oh, eso yo no lo quiero saber. Well, we did kind of run away last time. Oh, eso sí es cierto. Lo había olvidado ya el campamento, hermano. That's what I'm saying. We gotta stand our ground and get our revenge for that. How can we cower and hide when they're picking a fight? Yeah. Right, Rise-chan! Naoto-kun! We won't run from this, right? ¿Naoto va a concursar también? Huh? Me too? Ah, mira, justo lo que acabo de preguntar. Why are you letting yourself be so easily provoked? There's no way! Absolutely no way that I'm wearing a swimsuit. ¿Es esa Naoto hablando? Oye, mira, se le salió la voz de mujer, huevón. You're not going anywhere. Ah, ¿por qué Chie tiene que intimidar a Naoto si no hizo nada, hermano? Bueno, lo lamenta la familia de Naoto, ¿verdad? Y lo celebra Kanji, huevón. Has decidido ver el concurso de belleza junto con Yosuke y Kanji. Y por supuesto que quien también va a estar ahí va a ser, por supuesto, Teddy, huevón. A ver. The judging continues. Can you hear the crowd going wild? Es muy bueno, el presentador. Now for our next contestant. A la verga, Chie va a salir primero, hermano. Of the second year's class 2. Come on out, Chie. Pero si ese es su traje normal, ¿no? I'm Chie Satanaka. Ah, ¿así pa' qué, hermano? Tell us a little bit about yourself. Este es su traje de ¿cómo se llama? Cuando no hay clases, pues, ¿no? En un feriado o en domingos. Cuando te la encuentras por la calle comercial o por ahí, pues. I'm kind of shy and reserved, and my favorite food is pudding. Ok. Ok, al público parece gustarle. Liar. It's steak. El filete. Yosuke, todo ¿cómo se llama? Todo resentido, hermano. Thank you very much. Up next, another contestant from class 2, Miss Yukiko Amagi. Si vemos a Chie así con sus ropas de civil, pues lo mismo va a pasar con Yuki, ¿no? Ah, efectivamente. Hello, my name is Yukiko Amagi. Aunque Yuki se ve muchísimo más presentable, eso está más que claro, hace muchísimo tiempo, ¿no? My family runs the Amagi Inn. Pues sí, eso ya lo sabíamos. If you ever find yourself in the area, please give us a visit. O sea, su pasada nada más va a hacer publicidad a su posada y ya está. Our hot springs are open to the public year round, so whenever you're in the mood to enjoy them, please drop by. Efectivamente, publicidad. Mujer de negocios, ¿no? Sigue Rise. Pero Rise sus prendas de civil era su vestido ese como que naranja, ¿no? Y con su cuello de tortuga blanco, si es que no me equivoco. Ajá, efectivamente. Hi, my name's Rise Kujikawa. Ah, mira, mucho más carismática Rise, ve. I haven't been in town very long, but it's a great place, and I'm 100% thrilled to be here. Ok. So sorry that I'm not working as an idol right now. Risette's gonna do her best, so I hope you'll all cheer for me. Nada mal. Es lo que se esperaba de Rise, ¿no? Muy buena presentación. The real Risette, ladies and gentlemen, in the flesh. Oh, thank you very much.
Next is the A la verga, sí es mysterious cierto, transfer Naoto, student of the hermano. first year's class 1, Miss Naoto Shirogane. Oye, pero todos van a salir con sus ropas de civil nada más. Hey, Kanji, here she comes. Sí, es cierto. Ahí viene. Alístate, Kanji, por favor. Alista las rosas, los pétalos. Y claro que sí. ¿Quién va a hacer que grite más fuerte de todo el mundo? Pues, ¿no? Porque salió Naoto. Hey, shh. Pipe down. Oh, mira, no habíamos visto, creo, a Naoto con sus ropas de civil, ¿verdad? Pero sin la boina, es a lo que me refiero. Aunque no recuerdo ese, ¿cómo se llama? Ese abrigo. Creo que sí, ¿verdad? Pero nunca sin la boinita que siempre lleva. Hasta se ve más femenina incluso. Sin la boina. It's hard to believe I'm up on a stage at a pageant like this. This is beyond my wildest imaginings. I really don't know what to say. Can I step back now? No, pues a Kanji se nota que no le gustó nada, ¿eh? And with that, all 6 uniquely beautiful contestants are on stage. Now, let's have our special judge, Mr. Teddy, ask them some questions. A la verga, sí es cierto. Faltaba Teddy también. Ah, mira, ya está vestido normalmente, Teddy. I am Teddy, the honorary judge for this pageant. Please keep in mind that if you anger me, you will be at a disadvantage. ¿Qué? Well, Miss Chie, do you have a boyfriend? What? Teddy, you... Ms. Yukiko, have you ever smooched anyone before? ¿Qué clase de pregunta es esa, hermano? Huh? Stop it! Ms. Naoto, where are you ticklish? ¿Mm? I beg your pardon? Can I stay at your house next time, Rise-chan? What the fuck? ¿Qué son estas preguntas, hermano? What kind of a question is that? Es básicamente lo que dije. Anyways, I have a surprise announcement for you all. Wait till you hear this. For the first time ever, this A la verga, sí es cierto. La competencia de trajes de baño. And it's all thanks to Mr. Teddy here. Bueno, al menos le tendríamos que agradecer a Teddy, ¿verdad? Esto. We'll take a brief break while our contestants put on their swimsuits and be back in just a few moments. A ver. La verdad, algo me dice que algo va a salir muy mal, huevón. Ok, vamos a ignorar lo que estamos viendo de fondo, ¿verdad? Pero no crean que estoy hablando de la profesora. Claro que no. Entonces, a la verga, mierda, sí es cierto, sí salieron en literal traje de baño. Se ve muy god la profesora, ¿no? Ok, a ellos que le salieron bien las cosas, supongo. You sound like a dirty old man. De hecho, sí, terrible pajero. Lo hemos venido diciendo, hermano, desde el principio del juego. No puede ser. Chie-senpai is cute, though. Ah, bueno, pero estos trajes de baño pues ya los habíamos visto en el viaje de excursión, pues, ¿no? De los muchachos. Qué raro, ¿por qué se disculpará Yuki? Sorry for what? This is great. Bueno, no era nada nuevo entonces, pues, ¿no? Yo creí que a la verga se iban a... Yukiko-senpai.
She is exactly how I imagined she'd be. Ok, ahora el que sonó como terrible pajerote es Kanji, hermano. Pero puta madre, va a ser peor incluso cuando salga Naoto. A ver, ¿quién sigue? Ah, bueno, Rize, sí, son los mismos trajes, ¿verdad? Que vimos, no solamente el día de la playa, sino que también, como lo mencioné anteriormente, en el viaje de excursión, ¿no? No el viaje de excursión, sino el campamento, perdón, me estoy equivocando. Ah, y pues, Rize no tiene ningún problema, ¿verdad? Ya está más que acostumbrada incluso. She's so gorgeous. Huh? Sí es cierto. Lo que más esperaba Kanji, huevón. Miss Naoto? She's not coming out. No, y tampoco creo que vaya a salir, de hecho. ¿O sí? A la verga. Well, sad news, everyone, but Miss Naoto won't be coming out for this portion. Eso no le va a caer bien a Kanji. Pi. Fine by me. The fewer rivals I have to crush, the better. Oh, well, I had a feeling that would happen. No puedo creer que la profesora también esté concursando, huevón. Too bad, Kanji. Ah, pobrecito Kanji, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Huh? No, well, yeah. Don't you think it was brave of her to at least show up in the first round? Yeah, you're right. Well, it's about time we voted. Who are you going for? No, ¿qué les puedo decir? ¿Para qué voy a fingir, hermano? Yo soy Sin de Yuki, ya lo he dicho muchas veces también. No me da pena decirlo, lo aseguro, lo confirmo, ya no sé más qué decir. Entonces sí. Oh man, wasn't it awesome seeing Yuki go up on stage wearing a swimsuit? So different from her usual self. Pero ya lo habíamos visto anteriormente, pues. No es primera vez tampoco. Thanks for waiting, everyone. The results are in. A ver. No me digan que... You guys out in the audience had a hard time picking a favorite. A ver. Lots of different opinions, with every one of our contestants having their own enthusiastic supporters. On the other hand, it looks like you girls were all thinking the same thing. And so, there's a ¿Cómo? clear winner. Ay, no me digan. Grand prize goes to... Y que por cierto, ¿cuál es el gran premio? Miss Naoto Shirogane. ¿Qué? Pero si ni siquiera apareció. ¿Qué? Oh, wow, sí es cierto. Lo más probable es que las chicas hayan votado la mayoría por Naoto, pero si no se presentó en la última ronda, ¿no? Debió haber, de hecho, quedado súper descalificada, ¿no? ¿Y cuál era el premio? Bueno, pues sí. Y por ende debió haber quedado descalificada, ¿no? Porque ganó Naoto. Ah, bueno, sí, es que es voto del público, ¿no? Pero hermano, a ver. She won, even though she dropped out of the last part. Ajá. That's pretty funny. Man, losing to Naoto. Well, I guess I didn't appeal to the girls that much. Oh well. I think it's enough that we beat those two hands down, Senpai. A la verga, esa cara. How could I lose a beauty pageant? Miss Kachiwagi, I can't believe this.
Neither can I. Hanako. Ya fue suficiente. El concurso de belleza de Miss Yasogami ha terminado. Ok. A la verga. Bueno, se podría decir entonces que Naoto ganó porque pues apelaba también a las muchachas, pues, ¿no? Apelaba a ambos incluso. Ok, debo decirlo que no me lo esperaba, pero estuvo muy chistoso. Que por cierto, mira, incluso Nanako tiene un traje diferente. Ah, good thing we found you. Ah, mira, nos estaba buscando Dojima. I've got to make a business trip to the prefectural office. Ajá. And I won't be back until tomorrow. Oh, ok. Supongo que tenía que venir obligado hasta aquí para que nos encarguemos de la niña, pues, ¿no? Shame it had to fall during your school's culture festival. Nanako and I were both looking forward to it. Ah, no te preocupes, son cosas que pasan. Sorry to dump this on you, but could you show Nanako around? Sí, no hay problema. Se la va a pasar bien con nosotros, de hecho. Can I? Por supuesto. Thanks. Then I'm gonna get going. Ok, listo. Nos vemos pues mañana, Have ¿no? a safe trip. Yeah. You have fun too, Nanako. Okay, Dad. Ok. Hey, Nanako-chan, why don't you come over and stay at my place tonight? Ah, mira, podría ser también. Y de paso que nos invite, pues, ¿no? What did you just say, Yuki-chan? Porque nosotros estamos a cargo de la niña, pues no la podríamos dejarlo solamente sola con Yuki, pues, ¿no? Celebration at your inn? Ah, pero no dijo nada de eso, nada más le dijo a la niña que se podía quedar en su casa y ya está, ¿no? Is that okay with you? No se inviten ustedes solos, hermano. Uh-huh. I promised you guys a while ago, so Oh, mira, entonces sí van a pasar todos juntos, ¿no? Ah, está bien, una secuencia más entonces. Hell yeah, I'm down. Can I boil eggs in the hot springs? No, Teddy, por favor. Oh, I should call my grandpa and let him know. It's just one night, right? Ajá. Come on, it'll be fun. Everyone will be there. Can I? Pues claro, sí, porque si no va, ¿a dónde más se supone que estaría? ¿No se va a quedar sola la niña en la casa? Pues, ¿no? No hay forma. Fuentes termales. Let's go. I want to spend the night. Hot springs, yukata, flushed skins. Oye, que por cierto son un montonazo, ¿no? A ver, son 3, 6, son 9, hermano, a la verga. Are you sure it's okay? I mean, isn't it still the busy season? Son un montón de gente, ¿no? We've had fewer visitors this year. There are some open rooms, too. Oh, okay. Man, when was the last time I stayed at Yukiko's place? Ok, todos van a ir a la casa de la niña rica, pues, ¿no? Todo el mundo se quedará esta noche en la posada Amagi. A ver. Mira, todos están como que trajeados así, tradicional, ¿no? Habitación de la posada Amagi. Oh, we're in different rooms. Pues sí, obviamente que iba a pasar, hermano. ¿Qué te esperabas? Well, duh. It's one thing if they were next door, but they're so far away. Yukiko said there weren't that many open rooms, so they're up on another floor. Ajá. First thing they're gonna do is take Nanako-chan to the hot springs. Sí. Is it one of those girls and guys together springs? No, son separados, es lo más probable, de hecho. I don't want to take more than one bath if I don't have to. Why don't we take a dip before we hit the sack? Sí, estaría bueno. By the way, what's up with this room? It looks pretty expensive.
Supongo que para los estándares japoneses sí debe de verse muy, muy caro, pues, ¿no? La verdad es que no tengo ningún tipo de sentido de lo inmobiliario japonés, ¿verdad? Entonces, no podría opinar yo sinceramente, pero siempre se es comentado, ¿verdad? Que este tipo como que... ¿cuál es la palabra? De recintos son sumamente caros, pues, ¿no? Oh, you thought so too. Normally a room like this wouldn't be open during the busy season. Oh, mira, incluso parece hasta exclusivo. I was trying not to think about it, but you don't think something happened here, do you? Como que algo haya pasado. Senpai? What are you all quiet about? No es como vayan a ver you mention it. fantasmas aquí y de la nada vayan a empezar a penar, ¿o sí? Todos se asustaron. Jeez, that freaked me out. You answer it, Kanji. A ver. What are you freaking out for? No, pues hasta les asusta contestar el teléfono. Ah, no, ok, ahí va, ahí va. A Kanji le tiemblan las manos. Hello? Oh, I see. Cool, thanks. Ok, viene comida de repente, quiero creer. That was the front desk. Ok, ¿y qué dijeron? Said the hot springs should be pretty empty right now. Ajá. Ok, entonces esta es... ya es hora, Wow, pues, ¿no? Amagi-in, great service. I broke out in a cold sweat. Oh, come on then. Let's go wash it off. Ok. I can't wait to take a bath with everyone. Por favor, Teddy, la puta madre, no te emociones, por favor, de más, ¿no? We'll all face the same way and wash each other's backs. And we're gonna sing songs while looking at Mount Fuji, right? No, hermano, eso no va a pasar ni cagando. ¿Eso se hace en un baño público? Va a ser que no. Yo también me muero de ganas, what the fuck. A mí se me hace que no, hermano. Man, everything on this side is so fun. It's all thanks to you for bringing people over to my side. Oh, wow, no me digas que va a subir de nivel de nuevo. Thank you, Sensei. Teddy te admira con gratitud. Sí, efectivamente, sube de nivel Teddy de nuevo. Ya estaba pensando yo de que se estaba tardando bastante en subir de nivel. Y es que prácticamente se podría decir que ha subido como 3 niveles en menos de 2 meses. Dentro del juego, ¿no? El crecimiento del corazón de Teddy también ha afectado a su persona. Oh, esto es revivir con full de vida, ¿verdad? Revive a un aliado con todos sus puntos de vida, efectivamente, ¿no? Vamos a reemplazarlo por el de 50%, pues, ¿no? Porque ya no tendría sentido llevarlo. Come on, the elevator's here. A ver. Listo, pues, ¿no? Ok. Ok, una secuencia animada. A la verga, es Rize, con razón, la cámara estaba como que apuntada hacia los pies, pues, ¿no? This place is huge. Ok, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque hay una menor de edad, pues, ¿no? Bueno, aunque todos son menores de edad, ¿verdad? Pero el juego se esfuerza demasiado a que no veas a los protagonistas como menores de edad. Eso sí es cierto. Pero no voy a decir nada más que Yukiko Best Waifu. No puedo decir nada más. A la verga, estaba Naoto también, es cierto, hermano. Se ve muy diferente Naoto, animada que en in-game, pues, ¿no? Es que también es un juego bastante viejito, ¿verdad? ¿Le están viendo el busto? Le están revisando el busto. What the fuck.
Ok. Come on over. There's plenty of room. Oh, mira, se escucha hasta con eco, hermano. Huh? Oh, okay. Oh, wow, se ve diferente Naoto en este retrato. ¿Podría ser que lo modificaran un poco? Para hacer sus características faciales como que más finitas y así. Probablemente sí lo hicieron, ¿eh? O sea, tendría mucho sentido de que sí, de hecho. Entonces, sí, es lo más seguro, ¿no? Sí se ve un poco diferente, la verdad. De hecho, no solamente desde ahora, sino que desde el concurso de belleza incluso. Wow, Naoto, your skin looks so soft. Can I touch? Oye, se está emocionando de más risa, huevón. Huh? Wow, it really is smooth. ¿Qué tenía que ver? You're so lucky. You have such fair skin and silky hair. No unneeded body fat either. Hey, where are you touching? No sé si esto sea algo cultural, pero pues al menos para los ojos de alguien de por acá de Occidente, se ve un poco extraño, sinceramente. De repente esto es fanservice para las que van a jugar el juego, ¿no? Para el público femenino. Nanako-chan. Entonces yo no, al menos no lo podría entender. Are you okay with staying over at someone else's place like this? Que por cierto, ¿eso no es Aren't you extraño scared? también hacerlo en presencia de una niñita, chica? No, it's lots of fun. At home, I'm always alone until Big Bro comes back. Oh, I see. But I'm good at staying home alone. I always do what my dad tells me, like not opening the door for strangers. Ajá. Wow, I bet he's so proud of you. Hey, Nanako-chan, do you want to swim around? Can I? I've been swimming here since I was young. Bueno, es que es su casa, pues, ¿no? Literal. Huh? ¿Qué dijo? Why are you hesitating? Ajá. No entendí. Come on, let's race to the other side. Whoever loses owes everyone a fruit milk. Ok, van a hacer una carrerita. I want lemon soda. What? Me too? A ver. Check out my dead man's float. Ok. Se va a hacer la muerta. You're good. Oh, what a giant Oh, wow. spring. I'll show you all my teddy paddle. Oye, pero se supone que ya era nuestro turno, pues ¿será que hubo una equivocación en la recepción? Ow! What the? Huh? You guys! Why are you guys here? That's my line. No voy a leer eso primero. Como líder debes aguantar retirada. Yo siendo líder pues aguantaría. A ver, vamos a darle a aguantar. Te has armado de coraje para mantener la posición. Es cierto, tenemos el coraje al máximo, entonces esto no sería nada. Pero si te paras a pensar, ¿de verdad te importa el coraje en una situación así? Das la orden de retirada. Retreat! It's an honest mistake. Muy honesto. We're not gonna forget this. Aunque sí fue un error, de hecho, ¿no? Porque los llamaron por el teléfono, pues, de recepción. Les habían dicho que ya tenían el visto bueno para poder ir. Wow, you got him good. My aim's pretty deadly, huh? I wonder if they caught a glimpse. No creo. Oh, it's actually the guy's turn to use the springs now. Pues sí, era exactamente eso. I got the times mixed up.
Ah, es error de ahí entonces. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Are you serious? Aw, crap. I think we went too far with them. Sí se pasaron un poquito. What should we do? Oh, it'll be fine as long as we keep quiet about it. This'll just be between us girls. Do you want to race again, Nanako-chan? Ya tan rápido se les olvidó que sí la cagaron con el horario, ¿no? Te has puesto el yukata y has vuelto a la habitación. Toalla de baño. Damn it! I checked again, and sure enough, the hot spring's supposed to be for men at that hour. Ajá. They're so evil. Evil, I tell you. I don't know why, but my head's all bumpy. Those are lumps from the pails whacking you in the head. You got lumps, man. Hey, guys? ¿Y luego? Did you, see anything? No creo que hayan visto algo siquiera, ¿o sí? No. None whatsoever. Damn it. I lead a cursed life. Let's just go to bed. Hold it, senpai. Do you hear something? Escuchar algo. Yo no escucho nada y eso que estoy con audífonos. A la verga, sí es cierto. Bueno, acaba de empezar. ¡Ah! Ok. A la verga, si andan penando entonces. Sí es cierto, ¿uno de qué? Oh, chucha, ¿en serio? ¿Podría ser la misma habitación? No, no tiene nada que ver. Aunque, pero pues no falleció en la posada, pues, ¿no? Entonces no tendría nada que ver. Por eso hay talismanes aquí. Yukiko, esa bruja nos tentó a venir a pesar de lo que sabía. Mierda, primero las fuentes termales y ahora esto. A la verga. A la verga, la Llorona, literal. No pueden hacer eso, creo. Eso es exactamente lo que acaba de decir Teddy, hermano. Ok, más lamentos de la Llorona, huevón. Oye, ¿qué carajos hacemos? Vamos a la verga. Yo digo que a la verga. Vamos a meternos a la habitación de las chicas, huevón, porque andan penando aquí, literal. Estamos en el mismo cuarto de la última vez que estuvo la... o sea, el caso principal de... La víctima principal de los asesinatos, hermano. Entonces, no, olvídate, huevón. A menos que no sea eso y que sea una persona nada más que está del otro lado sufriendo en un baño porque probablemente haya comido algo que no le vino del todo bien, pues, ¿no? Resulta que vas a colarte en la habitación de las chicas. A la verga, ¿sí van a ir entonces? A ver. Morning, everyone. A la verga, Teddy, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Las vas a cargar del susto incluso. It's a surprise awakening. No, a surprise break-in. This is Teddy reporting in. When did you put that on? Es cierto, de la nada. Awkward without it, so I always bring it. Ok.
Stop talking like that! Oh, check it out, a hairbrush. And it's got long strands of hair on it. Si es de cabello largo puede ser de Yuki o de Rise. You're really into this, aren't you? Damn straight. It's time I got revenge for the campout. Hey, good point. Alright, I'll get my revenge too. A toothbrush! ¿Y qué de especial tendría eso? My heart's pounding. But what about Nanako-chan? Don't worry. Nanako-chan is a magnanimous girl. Well, that's true. But try not to wake her up. She's not part of our revenge scheme. Oh. Mira, yo creí que las iban a sorprender apenas llegando. Ya están durmiendo entonces. Dice... Excuse me. Yuki-chan, I'm scared of the ghosts! All right. I can do this too. Time to prove I'm a man. Chie-senpai, be gentle! ¿Qué? Huh? 1, 2... Where's the rest of the futons? A ver, un momento. Ok, ahora sí. What? What's going on? Espera, es la profesora. A la verga, estos bros se van a meter en problemas, hermano. What? ¿Cómo llegaron estas dos acá siquiera? Yo dije, pues la profesora va a estar con otro personaje aquí en la posada. Pero ¿por qué sería ¿cómo se llama? Hanako, ¿no? Oh, my. So that's how you guys are. You should have said so. Such naughty boys. Oh, no puede ser. Be gone! Holy crap! Don't touch me! We were crying our poor eyes out until now, you know. We thought there were no men who appreciated our beauty. All right, boys. I'm all yours. And not a word about this to anyone. Come here, tiger. La verga. Le salió mal la emboscada entonces. Has visto cosas que ningún estudiante debería ver. Han decidido rendirse y volver a su habitación a dormir. Mira, y ellas siguen incluso. Sí, claro, por supuesto, pues, ¿no? Ya me lo imaginaba que seguían ahí. O sea, por eso se me hacía raro, pues, ¿no? Yo estaba diciendo, van a sorprenderlas al momento de que van a entrar en la habitación. Porque no hay forma de que estarían durmiendo ya, pues, ¿no? I love being able to take a bath anytime I want. How's Nanako-chan? Fast asleep. Oh, se quedó dormida la niña. Y mira, la única que iban a asustar era Nanako. Miss Kashiwagi and Hanako-san were staying in the room next to ours? Oh. Those two seem to get along really well. Ah, mira. I'm surprised. Mira, parece que se llevan bien entonces, supongo. They come and stay here now and again. Ah, se quedan, o sea, ¿son regulares en la posada? Usually they come to cry when something breaks their hearts. Ah, okay. Huh. I guess they were really devastated from losing to Naoto-kun. Supongo que sí. Please don't bring that up again. Well, they do make a good team. Ah, al parecer sí. Puede ser, puede ser. La noche en la posada Maggie pasa sin más incidentes. Oh, ¿con eso concluye aquí? Oh, punto de no retorno. Vale. Listo. A ver. Oh, mira, con esto se acabaría el mes. Si no me equivoco, ¿ya sería octubre? ¿O ya es octubre y va a ser noviembre? Creo que sí, ¿verdad? No, sí. Prácticamente es noviembre ya. Creí que aún estábamos en septiembre dentro del juego.
Has regresado de la posada Amagi. Hoy no tienes clase porque el festival cultural cayó en domingo. No tienes ninguna pista. Ah, mira, ve, Japón respetando los feriados. ¿No? No tienes ninguna pista, así que ahora solo te queda esperar a que se produzca alguna novedad en el caso. ¿Qué deberías hacer hoy? Ya. Es Yosuke, a ver. Thank goodness. I knew I could count on you to pick up. ¿Qué pasó, hermano? You're free today, right? Can you give me a hand here? I'm begging you. Ay, no jodas. Lo del Junes de nuevo no hay forma. Yosuke parece muy alterado. The Halloween fair starts at Junes today. We're nowhere near ready. Estoy seguro que el juego nos va a ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Llegó el bigole. Supongo que quisiste escribir ¡Llegó el bigote! ¿Qué tal, Jason? Acabamos de terminar aquí la secuencia de los muchachos estando en la posada, ¿no? Y ya Yosuke nos está obligando a ayudarlo en el Junes huevón de nuevo, al parecer. Ah, la puta madre. Ya, dale, pues vamos a ayudar a Yosuke, la puta madre. Somos amigos, pues, no le puedo decir que no. Aún así, si le dijera que no, estoy segurísimo que el juego nos va a obligar, ¿verdad? A ayudarle. Bueno, ni modo, somos buenos amigos, pues, ¿no? Yosuke ha colgado, será mejor que vayas al Junes. Y así vamos a pasar nuestro día libre en el juego, huevón. Ayudando a Yosuke en el Junes. Yosuke y tú están trabajando duro para poner las decoraciones. Ah, mira, ve. Estamos, con traje de mago, ¿no? No se ve mal el protagonista, incluso, míralo. ¿Qué dice? Bigol, le ganamos 2-0 a Venezuela. Ah, mira, entonces, era una referencia. No sabía que hoy había partido. O sea, creo que me había enterado del partido de Perú con Ecuador, creo que era. Después el otro partido de Colombia y Argentina, creo que quedaron 1-1. Pero después ya no me enteré más. Entonces, y bueno, también porque, pues, Jason, tú lo sabes, yo no sigo fútbol nada o no mucho realmente, pues, ¿no? Ah, mira, entonces ganaron, Jason. Qué bueno. Que les esté yendo bien en las clasificatorias, creo que son. No, pues me van a perdonar porque la verdad es que tengo muy poca o nada idea, ¿verdad? Acerca de fútbol, hermano. Pero me imagino que sí han de haber sido las clasificatorias, ¿o no? Dice Yosuke, qué dolor de espalda, pero al fin he terminado. Vas demasiado lento, yo también he acabado. Qué rápido, yo también he acabado, pues, ¿no? Perfect timing. We really are a well-oiled machine, huh? A ver. But man, that costume's a good fit for you. ¿Verdad que sí? El protagonista se ve bien vestido de mago. ¿Cómo se llama? Hasta Yosuke incluso mismo lo dice. It's so natural on you that it looks like your everyday outfit. No, eso creo que ya es un poquito exagerar, ¿no? No accedí a esto. Tú también deberías llevar uno. Es cierto. Of course. I'll put mine on once things get underway. I wouldn't ask you to do it if I wasn't gonna do it too. Okay. Anyway, you were a lifesaver. Thanks. Bueno, supongo que eso es lo menos que podríamos hacer, ¿verdad? Then again, as long as he's here. Mientras que él se refiere a Teddy de repente. Ah, efectivamente. Looks like he's having fun. Pues Teddy siempre parece que se la está pasando bien, entonces no hay que preocuparse tanto de él.
Guess he's like our store mascot now. Ajá. Huh? Hey, Yosuke-kun, what's going on here? Pues no mucho, estábamos haciendo las decoraciones y ya está, pero pues no mucho, por eso digo. Oh, there you are. These are the decorations for the Halloween fair. Huh? Come on, Yosuke-kun. That got canceled a while ago. ¿Qué? O sea, venimos para nada, hermano. What? I thought you were there for the morning meeting when they announced it. Ay, qué huevo, no podría, o sea, no, Yosuke no solamente es pajero, sino es terrible estúpido. Oh, well, maybe you were still groggy since it was so early. Well, I'll be counting on you to clean this up. A la verga. Incluso nos van a hacer limpiar, huevón. Ay, ay, ay. This is amazing, though. Did you two do all this yourselves? Pues sí, este huevón literal nos despertó con una llamada, hermano. Para venir a ayudarlo porque estaba desesperado. Well, if you're gonna work this hard, maybe we should have gone through with it. ¿Qué dice? Yosuke es bifunción, pajero y inútil. Ay, ay, ay. Efectivamente, ¿no? Y qué bueno que no es más Yosuke, porque puta madre, imagínate. Si iban a esforzarse tanto, a lo mejor deberíamos haberlo hecho. Qué hijo de puta también aquí el manager, representante, lo que sea, huevón. Stop looking at me like that. You're only making it worse. Yosuke te ha pedido perdón y te ha dado un regalo de agradecimiento antes de volver a casa. Ah, lo más seguro es que nos haya regalado el traje, pues, ¿no? Son los disfraces de Halloween que no se han usado. Ah, mira. Ok, sí, efectivamente. Ahora ya no nos vamos a poder vestir de maguitos, ¿verdad? Dentro de las dungeons. Oh, mira, parece que algo va a ocurrir de repente. Now for our next story. A ver. Mr. Kozai of the Environmental Concern Society visited a local elementary school to investigate the effects of the fog. Oh, sí es cierto que esto era lo siguiente, que el juego estaba dando indicios de que podría ser lo que va a hacer mover la trama, pues, ¿no? Porque se supone que pues ya no hay más casos. Thick fog has appeared frequently in Inaba over the past few years, and the cause of it has yet to be determined. Entonces, la niebla esta que según es tóxica, sí debe tener relación con los asesinatos de repente. Porque pues niebla como tal, que sea tóxica, creo que en el mundo real sería un poco complicado que existiera, ¿verdad? O sería como que bajo circunstancias muy, muy específicas, ¿verdad? Pero es que la niebla literal es nada más agua condensada, pues, ¿no? There's been much conjecture on the origin of this fog, and some are concerned about its effects on the human body. Town officials believe it highly unlikely that the fog could be harmful. Claro, o sea, que no tendría mucho que ver la niebla, pero tal vez no es la niebla como tal, sino que en ciertos momentos en los que se dan, ¿verdad? Los secuestros, como lo estaba explicando Naoto, ¿no? Cuando la abducieron a ella también. One official suggested that the concern is largely tied to public anxiety in response to the recent murders. No, no necesariamente. Niebla es solo niebla y ya está. On hearing about the phenomenon, Mr. Kozai visited the local elementary school to investigate its effects. Aunque esto sí podría afectar, por supuesto, en lo que tiene que ver con los estados anímicos de la gente en general, ¿no? He interviewed the children playing happily in the fog about their health and any anxieties they were facing. Okay. Oh, that man came to my school. Sí lo sabíamos. Upon completing the investigation, Mr. Kozai issued a statement. A ver. In this day and age, one must stay aware of even slight changes in the environment and react politically. Okay. Today,
I talked with a young student who spoke her own mind, free from the influence of those around her. Algo que también se veía implicado era una niña de la edad de Nanako, ¿no? Pero pues no se sabe nada más. De hecho, están hablando mucho de este bro Kozai, que no se ha mostrado ni siquiera nada, solamente que lo mencionan y ya está. It was an attitude and an example that we as adults can learn from. Our primary concern should always be to protect these children's futures. On that note, Mr. Kozai ended his statement. Ok. The assembled parents applauded, but some raised concerns that it was a show to attract voters in the next election. Podría ser también, por supuesto, es algo bastante común que hagan los políticos en cuanto a reelecciones o elecciones de nuevo. Entonces sí. A ver. Ok. ¿Qué dice? Las noticias continúan. Oh, wow, no había visto eso anteriormente. Y ese reportero tampoco. What the fuck? My head hurts. Me duele la cabeza la niña. Va a pescar un resfriado de repente. O tal vez esto tenga que ver con lo que se mencionaba de la niebla, pues, ¿no? Nanako tiene la cara roja. Tiene temperatura. Tienes que meterla a la cama. Le has dado medicina a Nanako y has hecho que se acueste. Ok. Hey, big bro. Ajá. Are you going back home in spring? Es lo más seguro. De hecho, sí, pues, ¿no? It's going to be winter soon. Y ya no faltaría mucho, If it pues, ¿no? snows, can we make a snowman? Sí, supongo, claro. We can play a lot. Bueno, pero te tienes que mejorar primero porque con esa fiebre ni cagando vas a salir al frío, pues, ¿no? Parece que Nanako se ha quedado dormida. Deberías llevarla a la cama más tarde. De hecho, debería llevarla ahora mismo, pues, ¿no? ¿Qué hacen ahí en el sillón, huevón? Entonces, ¿estuviste viendo el partido, Jason? ¿Contra quién jugaron? Contra Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela, pues, últimamente ha estado, ¿cómo se llama? Ha estado siendo, si es que se le podría decir de esa forma, siendo una buena selección, pues, ¿no? No habían tenido como que demasiadas pérdidas. Y, pues, por lo general les está yendo bien, pues, ¿no? Hasta el día de hoy que les ganaron, claro está. Dice, profesor Kondo. Bueno, el festival cultural ha llegado a su fin. El invierno está cada vez más cerca. Y con él, todos los deportes específicos de esa estación. El patinaje sobre hielo es muy popular, ¿no? Aunque estemos en educación física, les voy a dar una lección de lengua, como entrenamiento de fuerza mental. Los movimientos del patinaje artístico se llaman figuras. ¿A qué hacen referencia? Formas geométricas, el cuerpo humano, cálculo aritmético, pues debe ser formas geométricas, pues, ¿no? Pero también podría ser al cuerpo humano, hermano. Aunque estoy, súper seguro de que, como las posturas deben ser prácticamente perfectas, debe ser formas geométricas. Es lo más seguro, ¿no? De hecho, de lo que tan perfecto sea un ángulo en cuanto a las poses que se hacen en estos movimientos, ¿verdad? O sea, como si tienen que ser pero de que tan perfectas, lo más posible es que estén inspiradas en formas geométricas, pues, ¿no? Vamos a ir con esta opción. Eso es, las figuras del patinaje artístico son las formas. Y no solamente del patinaje artístico, sino debe ser de cualquier tipo de disciplina que tenga que ver con, básicamente, hacer de todo tipo de figuras, pues, ¿no? Con el cuerpo. Que se entraría en la gimnasia, la natación artística y todas estas, disciplinas, pues, ¿no?
Dice, el partido fue ayer, hoy llegué más tarde porque estaba en llamada. Ah, el partido fue ayer entonces. Vale. Mira, no tenía idea. Pero si no me equivoco, el partido de Argentina y Colombia debió haber sido ayer también, pues, ¿no? Vi uno que otro meme por ahí, por acá, en TikTok. Hoy llegué más tarde porque estaba en llamada. Ah, tenías una llamada por ahí importante de repente. ¿Qué hacer? A ver. Eso es, las figuras del patinaje artístico son las formas. Originalmente los patinadores debían dibujar formas específicas en el hielo, que luego se juzgaban por su precisión. Yo con la palabra figuras pienso en figuras de acción. Y los patinadores parecen muñequitos. Ok, terrible el chiste que se mandó acá el profesor, ¿verdad? Muy malo, muy malo. Malísimo. Oh, a ver quién aparecerá esta vez. Bueno, pero siempre les decimos, para decidir luego, pues, ¿no? Good day. Oh, ¿qué onda Naoto? Ah, por cierto, no hay novedades sobre el asunto de la carta. Sospecho de que se trata de una broma de mal gusto. Siento mucho haberte molestado con eso. Tal vez no sea nada interesante. O tal vez no, porque pues forma parte del arcano como tal personal de Nanako, iba a decir. De Naoto, pues, ¿no? Y dice, llamada importante, andaba en llamada jugando Borderlands 2. Ok, estás jugando Borderlands. Está muy bueno el 2. Está muy bueno. Bueno, es lo que he escuchado. Creo que lo he mencionado también, pues, una vez cuando estábamos hablando de Borderlands y que había jugado el primero. No, creo que esa charla fue hace ya bastante rato. Con Observador y con Sama, me acuerdo, en los primeros streams. De que tenía el Borderlands 3 y que también tenía el primero, pero el único que no he jugado es el 2 y que el 3 no me había gustado, ¿no? Que por cierto, este huevón de Ko, literal se podría decir que es el mismo skin de Naoto, ¿no? Nada más que con la cara un poco cambiada. Literal, es lo mismo, huevón. ¡Es igual! A ver, que por cierto, ¿van a subir de nivel estos bros? Lo más seguro es que sí, pues, ¿no? Sí, van a subir de nivel. Ok. Pero vamos a checar nuestras prioridades primero. Dice, está bueno, lo andaba probando online con mi pana. No, sí está muy bueno. De hecho, del Borderlands que más se habla, por lo divertido que es el 2 precisamente, ¿no? Entonces, disfrútalo. Yo en algún momento también voy a ver para poder jugarlo, porque no me lo quiero perder también por lo mucho que dicen que está muy bueno. Que de hecho es el mejor, incluso se podría decir. Por cierto, hoy tienes tiempo. Mira, sí va a subir de nivel Naoto, ok. Pues si no hay nadie más importante con quien pasar tiempo por aquí, pues pasaremos tiempo con Naoto. Oh, sí es cierto, tengo una misión secundaria que hacer. Vamos a la azotea. Aquí está. Eres tú. Te estaba Digo, ¿otra vez por aquí? Nadie te ha pedido que vengas. Bueno, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Así que dímelo de una vez. Mierda, no recuerdo qué tenía que responder. A ver. Creo que era aquí, de repente. No era la respuesta correcta. Tenía que ir con la primera entonces. Ok. Que por cierto, ¿qué es esto? Es un gato, creo, ¿no? Creí que podía interactuar con esto. Ok, no hay nada más por acá entonces. A ver, vamos por acá. A ver quién está por acá. Está Yosuke en su motito ahí. Al parecer no hay nada nuevo. Creo que sí, pues no tendríamos que irnos con Naoto.
para completar este nivel 3 o 4 de repente, Naoto. Ok. Pues al parecer no hay nada más. Vamos a salir de por aquí. Pero sí, efectivamente, del Borderlands 2 es el del que más se habla, pues, ¿no? Por lo divertido que es. De hecho, no recuerdo exactamente por qué yo no me llegué a comprar la copia física de Borderlands 2. De repente es porque estaba un poco escasa y un poquito elevado el precio y demás. Tal vez son los primeros recuerdos que se me vienen. Que pues estamos hablando de la era del Play 3 y del Xbox 360, ¿no? Entonces, creo que sí, fue porque estaba un poquito caro de más. Y al menos aquí en Perú, las copias físicas eran un poco escasas, pues, ¿no? Y bueno, también la franquicia, pues, nunca han sido como que del todo mainstream. Entonces, precisamente por eso también no eran del todo frecuentes ver copias de Borderlands. Pues por ahí tratando de conseguirlo en Facebook, que era básicamente donde conseguía prácticamente todos mis juegos de PlayStation, de la Play 3. Entonces, pues tal cual. Y los conseguía bastante baratos, de hecho. Muy god esas épocas de cuando, ¿cómo se llama? Me pasaba cazando jueguitos por aquí, así súper baratos, casi regalados, huevón, en Facebook. Antes, de hecho, que agregaron el Marketplace incluso. Porque la única forma antes de que agregaran el Marketplace era en grupos de Facebook, ¿verdad? Y con publicaciones que la gente normal, común y corriente, como en cualquier otro grupo, ofrecía sus productos y ya está, ¿no? Muy god esas épocas, de hecho. Por ahí por el 2018-19. Después la pandemia llegó, pues, ¿no? Y era prácticamente imposible poder salir. Y literal me conseguí un montonazo de juegos, pero prácticamente regalados, huevón. De hecho, recuerdo que la misma semana cuando anunciaron el toque de queda, yo me había comprado 3 juegos, ¿verdad? Para jugar y sumamente baratos. Para tenerlos en lo que literal estábamos todos encerrados, porque según nada más iba a durar unas semanas, pero fíjate, terminó durando mucho más. A ver, vamos a pasar tiempo con Naoto entonces. Pero realmente juegos baratos. Y después cuando llegó ya el Marketplace, como el Marketplace ya daba bastante más exposición, ¿verdad? A los artículos que se ponían en venta. Pues ya había bastante más competencia al momento de querer comprar algo, ¿verdad? Sumamente barato. Entonces ya no se podía como que competir tanto en ese caso, ¿no? Y poco a poco fueron desapareciendo las publicaciones de la gente en los grupos de ventas de jueguitos físicos, ¿verdad? Y con lo mismo también pues se fueron perdiendo esas ofertas que te podías encontrar, que por cierto eran bastante, bueno, no bastante comunes, pero comunes, de gente ofreciendo sus jueguitos por acá y por allá a precios sumamente bajos. Es de hecho por eso que tengo una muy buena conexión de PlayStation 3 incluso. Hello. A ver, muy bonita mi colección de PlayStation 3. Básicamente están todos los juegos GOTS de la época. Bueno, no todos los juegos GOTS, pero al menos mis juegos que yo consideraría GOT, ¿no? A ver. ¿Qué es eso? ¿Le dejaron una carta a Naoto? En su casillero. Naoto sostiene una carta lacrada. ¿Es un desafío a un duelo? ¿Es una carta de amor? Era lo que yo iba a preguntar.
Ese sería el razonamiento habitual para colocar una carta en un casillero para el calzado. Pues sí, eso es lo que estaba pensando porque me pasó a mí también. Naoto frunce el ceño. A juzgar por el nombre y la caligrafía, el remitente es una mujer. Ha indicado su curso y clase concienzudamente. Pues sí, entonces sí es una carta de amor, pues. Dado que el sello tiene forma de corazón, cuesta creer que tenga relación con mi trabajo. Pues sí, es una carta de amor, entonces. En otras palabras, me ahorro leerla. Ok. Lo lamento, te he hecho perder el tiempo con esta tontería. ¿Qué manera de despistarme? ¿En qué momento se le ocurre a alguien darme una carta lacrada? ¿No la vas a leer? ¿Y si es de un chico? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Y si es de un chico? A ver, ¿qué quieres decir? Pues no tiene nada de malo. Naoto te mira fijamente. A la verga, se enojó con nosotros, Naoto, huevón. No tengo intención de responder, tanto si el remitente es hombre como mujer, dice. No puedo perder el tiempo en asuntos amorosos. Ok. Bueno, tiene que relajarse un poquito Naoto, pues, ¿no? No todo tiene que ver el caso, pues, ¿no? Senpai. ¿Quieres que paremos en alguna parte de camino a casa? Quiero preguntarte algunas cosas sobre los asesinatos. Mira, va a subir de nivel ya. Nivel 3 apenas. Creí que estábamos hasta un poco más, incluso. Ok, listo. Nivel 3. A ver, pues. La verdad es que estoy cansado de cosechar las hortalizas, hermano. Creo que ya ni siquiera debería hacerlo. Aunque puede que en algún momento nos sirvan de algo, pues, ¿no? De repente puede que sí. Y pues vamos a plantar igual cualquier cosa. Una disculpa. Ok, disculpa de nuevo. Signs of love overshadowed by dreams. Que por cierto, Jason, he estado practicando las cancioncitas de Persona 4. Y pues no me va a tomar tanto tiempo, de hecho. En la guitarra, entonces están cool las canciones. Y más que todo, poder tocarlas, pues, ¿no? Va a estar bueno el stream cuando ya tengamos todo listo, pues, ¿no? A ver, vamos a salir fuera. Que por cierto también me he comprado cuerdas nuevas. O sea, un juego de cuerdas completo. Y mi guitarra suena mejor que nunca, hermano. Es una locura lo que un cambio de cuerdas puede hacerle a tu guitarra. Mira, ¿y este NPC? ¿Qué hace usted aquí, señora, tan tarde? ¿No ve que están desviviendo gente? ¡Qué descuidada, por favor! Ama de casa de mediana edad. Mi suegro pasea por ahí de noche y dice que patrulla la zona. Es el viejito de siempre. Ok, pero le está pasando factura a su salud. Intenté convencerle de que fuera al hospital, pero se niega. Me preocupo mucho por él, sobre todo después de lo que le pasó a mi suegra. Bueno, pues quién sabe lo que le haya pasado, pero el señor si sigue ahí, por ahí... Bueno, si sigue así se lo va a topar al asesino por ahí, huevón. Dice, cheto, se vienen cositas. Se alejan cositas, ¿no? Sí, efectivamente, va a estar bueno. Y pues no van a ser muchas canciones, la verdad. Como lo mencioné, ¿verdad? Probablemente de 2 a 3, ¿verdad?
Entonces, también tiene que ver con el tema de que cuánto tiempo me tarde, pues, ¿no? Entonces, pues estamos viendo, pero de que fijo son 2, sí, ¿verdad? Y 3, puede que sí, pero como que puede que no también, ¿verdad? Pero mira, fíjate que lo del karaoke es más fácil, pues, ¿no? No tengo mucha necesidad de aprenderme la letra, solo practicar un poco las canciones. Pero eso es más fácil, pues, ¿no? Eso es más fácil, al menos para mí. Que por cierto, en cuanto a proeza, ¿verdad? A habilidad. Yo comparando mi habilidad de mi voz, en comparación a la de la guitarra, pues tengo muchísima, pero que muchísima más habilidad en mi voz que en el virtuosismo de la guitarra, pues, ¿no? Entonces, para mí, nada, pero que nada de problemas me podría dar. A ver. Que por cierto, el último stream de karaoke, ¿te acuerdas, Jason, que cantamos canciones del Persona 5? Y literal, todas las canciones del Persona, bueno, la mayoría las canta una mujer, pues, ¿no? Y entonces, imagínate, pues. Y cantar canciones de mujer, para uno, pues, por supuesto, que no es mujer, pues, es complicado, es complicado. Más que todo porque, pues, son voces mucho más agudas, pues, ¿no? Y es complicado poder llegar a esos registros que uno naturalmente no tiene. Ok. Nada nuevo, nada interesante ha mencionado aquí Chía tampoco. A ver, ¿qué podría ser, huevón? Me olvidé de fijarme que había en el Aya, huevón. Creo que iría al Aya, pues, ¿no? A ver, vamos a checar nada más para asegurarme de qué estadística me podrían subir. Dice, no se preocupe, Dancho, usted se sabe que tanto su voz como usted mismo es guapísimo, como diría Vegeta. Gracias por siempre los cumplidos, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me esfuerzo en todo lo que trato de hacer, ¿no? Y por supuesto también si es que les quiero traer algo cool para los streams, pues, ¿no? Me va a subir el coraje, no, ni cagando. El coraje lo tenemos al máximo. Pero sí, va a estar cool el stream en guitarra. Y el karaoke, pues, ¿no? Va a estar bastante cool, creo yo. Que por cierto, no tenemos hoy no, iba a mencionar lo del hospital, ¿verdad? Pero no, creo que es nada más son los miércoles, jueves y sábado, creo que era. A ver, despedida del hombre. A ver, conocimiento y carisma. Ok, grullas de papel, sedal. La mierda, pues vamos a subir esto. Que por cierto, pues, una diferencia masiva hay de cuando empezamos a hacer los streams a cómo estamos ahora, pues, ¿no? Y poco a poco, pues, vamos así literal subiendo de niveles nuestras habilidades aquí también de comunicación, por supuesto, ¿verdad? Que es básicamente yo hablando todo el rato, sin callarme ni siquiera un ratito, ¿verdad? Y también lo que vendría siendo el carisma, ¿verdad? Y poco más, pues, ¿no? Y poco más, poco a poco se va mejorando, pues, ¿no? En todo tipo de aspecto, naturalmente, porque pues de eso va lo que vendría siendo cuando se dice que la teoría se podría decir que es un 25, 30, 35%, ¿verdad? De lo importante cuando se trata de aprender algo, pero por supuesto que lo que va a hacer que uno no solamente agarre experiencia o callo, como se le suele decir coloquialmente, pues es claro que sí, mandarte, ¿verdad? Mandarte, salir un poco de tu zona de confort
y claro está, exponerte, ¿no? Y afrontar las cosas como tal. Dice, poco se habla de lo bien que le queda el uniforme a Rize. Sí es cierto. No. De hecho, cuando yo se lo vi por primera vez, el uniforme de invierno, porque este es el uniforme de invierno, ¿verdad? O sea, sí, lo dije al toque. A la verga, se ve muy bien, Rize. Sí me acuerdo de haberlo mencionado, sí me acuerdo. Solo hay que farmear horas. No, tampoco es farmear horas. De hecho, fíjate, Jason. Mira, este tema lo podríamos hablar cuando juguemos Fortnite. O sea, cuando estemos en llamada. Estaría bueno, de hecho, para hablar este tema, porque he notado unos cuantos cambios en Twitch. Entonces, estaría bueno conversarlo. Y también para ti, por supuesto, que pues en algún momento vas a empezar a streamear de nuevo, pues, ¿no? Y sí, efectivamente, le queda muy bien el uniforme de invierno a Rize. Se ve muy cool. Dice, no lo he visto porque no ha llovido. Puede que nos encontremos con una sorpresa la próxima vez. Hay que ir con cuidado, pues, ¿no? En el pueblo piensan que el caso está cerrado, pero aún no han pillado al verdadero asesino. Ok. Mañana temprano, después de clase. Ok. Mira, está Chilla aquí. Pues siempre va a tener el mismo diálogo ese del nivel 10, entonces ya ni siquiera me molesto. Hay nueva temporada, armas, voces, localizaciones y eso. Yo estuve en el evento de Fortnite, fue muy bueno, pero hay hay nueva temporada, ok. Bueno, de lo que me habías contado, de que... ¿Cómo se llama? De que estabas haciendo estas cosas para subir de nivel, estabas farmeando experiencia y tal. Mira, pero es un evento, entonces... Estaría bueno para darle al Fortnite. Estaría bueno. Y de paso, pues, ahí podemos charlar también todo este tema, ¿no? De lo que he notado de Twitch y tal. No va a subir ya más de nivel Naoto. Vale. Podríamos pasar tiempo igual con Naoto, creo yo. No tendría ningún problema, de hecho. A ver. Estaría bueno, darle al Fortnite. A ver. A ver qué estadística tiene acá de por si acaso. Diligencia, buenísimo de hecho. Pero a ver si es que no hay nadie más importante. Ahí el bro de la minita que desvivieron siempre aparece acá. Pero pues la verdad es que no es un personaje relevante. Al menos por ahora. Pues hasta ahorita va ganando el Aya, para subirnos la diligencia. No hay nadie aquí tampoco. A ver. Ok, no hay nadie aquí tampoco. Supongo que no va a aparecer nada hasta que inicie el siguiente arco de repente. La verdad es que ya no tengo ni idea de lo que va a pasar en el juego, entonces no sé qué esperar, la verdad. Porque lo que comúnmente teníamos, esa cadena pues de víctimas que aparecían en la TV, pues se podría decir incluso que se ha roto, ¿no? Entonces no sé qué esperarme. Voy a checar el instituto una vez más, nada más para asegurarme de que no haya nadie importante con quien pasar tiempo. Mira, está la minita acá incluso esta. Aunque más importante que subirnos estadísticas no es. A ver. A ver. Ok, tengo misiones secundarias pendientes, de eso sí me acuerdo. Sí es cierto, teníamos que hablar con esta minita.
Ok. Ok, eso sí lo recuerdo. Vale. Ya. Listo. Ok, ya está. Vamos a tener que esperar otro día más para poder interactuar con esta alumna, ¿no? Y pues no, realmente no hay nada importante. Dice, yo casi siempre, después de llegar del Insti, estoy libre jugando a algo, podría decirse. Eso de las 4 p.m., o sea, eso de las 2 p.m. en Perú. Para mí me es imposible a esas horas. A veces, por ejemplo, me podría permitir, ¿verdad? Pero prácticamente se me hace complicado. Pero de hecho mañana Jason no voy a hacer stream, entonces podría ser. ¿No? Ya que no voy a estar streameando. Entonces mañana podría ser si es que tienes libre. Como a las mismas horas, pues, ¿no? En que empezamos a hacer stream comúnmente. Oh, no, ¿qué estoy haciendo? Me distraje. A ver. Ok, norte. Sí, pero mañana no hacemos stream. Vale, vamos a pasar tiempo aquí. Porque nos va a subir la diligencia. Entonces, buenísimo, de hecho. Dice, no por nada, casi siempre ando por aquí. ¿Qué dice? A partir de esas horas hasta la noche ando libre. A eso me refiero, casi todos los días. Ok, vale. Bueno, de todas formas, Jason, pues, mañana no hacemos stream. No habrá stream el día de mañana, entonces, podríamos darle mañana. Porque después de aquí, pues yo tengo que cenar. Y me voy a poner a hacer otras cosas también, entonces, no creo que después de terminar stream hoy. Por eso es que me refiero más que todo, pues, ¿no? Mañana estaría bueno. Así que, mañana confirmamos, pues, ¿no? Pero sí, si me dices que estás disponible, pues no hay ningún problema. Supongo que mañana es seguro que jugamos Fortnite un rato. Va a estar bueno. Ya tiene un rato también que no jugamos Fortnite, pues, ¿no? Y sí, le tengo ganas para darle al Fortnite de nuevo. Oh, sí es cierto, puedo trabajar ya en el hospital. Que por cierto, el arcano del hospital está un poco perturbador. pero ahí está, literal. ¿Y si se estuvo el arcano del hospital, Jason? Has recibido un mensaje de texto, es de Rize. ¡A la verga! Con corazoncito y todo. A ti te gustaban las pelis, ¿no? Bueno, a mí personalmente no, pero al prota de repente sí. Quiero ver Vacaciones Pagadas en Roma. Acaba de salir, ¿sabes? Me gusta la original y... TNG. Más o ganas de ver... Mira, está hablando informalmente, ¿no? Así que te invito a que me invites a verla. Mira, muy típico, ¿verdad? De mujercita. Te invito a que me invites. Dice, no te olvides de actualizarlo antes de avisarme. No hice casi ningún arcano aparte de los principales. Ok, vale. De hecho, ya lo tengo instalado, Jason, la actualización. Entonces, no te preocupes, ya está listo. Me encargué de actualizarlo. Si es que no me equivoco, fueron como que el día de ayer o hace 2 días aproximadamente en que me cayó la actualización. Entonces, ya está. De todas formas, pues podría ser un poco precavido de más, ¿verdad? Y checar si es que no haya alguna actualización extra. Entonces, pues sí. Pues sí, estaría bueno checarlo antes de avisarte, pues, ¿no? La película que Rize quería ver se está proyectando en el cine.
Si vas al cine, tal vez deberías invitar a Rise. Que por cierto, el cine lo único que te hace es ganar estadísticas con los compañeros. Para que estén más OPs, ¿no? Como si subieran de nivel, pero sin subir de nivel. Pero sacrificas. Claro está. Ah, no, lo que quería hacer es salir fuera. Sacrificar, pues, ¿no? Pasar tiempo con alguien o hacer cualquier otra cosa de conveniencia. ¿Quién es este? ¿Es el Naoto? A la verga, sí es Naoto, hermano. Es primera vez que vemos a Naoto de noche. Senpai. Quería ir a la librería, pero me da que ya es un poco tarde. ¿Te apetece quedar conmigo y hablar un rato? Ah, de repente puede que sí. De repente. A ver. Que por cierto, Dojima ya está a nivel 10, entonces pues ya nos podremos relajar un poco. Y mira, nos van a seguir subiendo la diligencia aquí, pero lo mejor será pasar tiempo pues con Naoto para que suba de nivel lo más rápido posible, ¿no? Y está Chie ahí, pero pues Chie ya está a nivel 10. Que por cierto, antes de esto voy a guardar la partida, pues, ¿no? Ya está. Vale. Dice, invita a Rise al cine, que ella lleve falda y tú una bermuda para sentarse en la parte de atrás. De hecho es un clásico, ¿no? Aunque no me ha tocado a mí con bermuda, o sea, yo vestido normal nada más. Pero sí, es un clásico. Sí le he aplicado, por supuesto. Dice, por cierto, perdón por lo del festival cultural. ¿Cómo que perdón? ¿De qué se está...? Ah, porque se retiró, ¿no? Le dio miedo a salir en bikini, supongo. Pero era la única solución. No podría haberme puesto delante de toda esa gente con un bañador puesto. Si ya me da vergüenza subirme a un escenario, imagínate si se trata de un concurso de belleza. Ah, pero ganaste. Pero ganaste, pues, ¿no? La verdad, no lo vi venir. No, yo tampoco lo vi venir, de hecho. O sea, ¿cómo carajos iba a ganar Naoto el concurso de belleza? Aunque hace un poco de sentido, siendo que, pues, a las minitas del Insti les gustaba Naoto, siendo que, pues, ya se habían enterado de que era mujer también. Entonces, literal, Naoto tenía a los dos bandos de su lado. Y por supuesto que iba a ganar por muchísima diferencia de votos, ¿no? A ver, desde ese día hay más gente que me mira con curiosidad. Y la verdad es que me agota, dice. Naoto suspira. Cambiando de tema, ¿te has enterado del último rumor de la posada? ¿Qué pasó en la posada? La noche que nos quedamos, alguien dio aviso que oyó a unos hombres gritando en una de las habitaciones y... Fuimos nosotros. Ok. Qué bueno que la conversación terminó ahí, porque si no... Please accept it. Chocolate con leche. ¿Qué dice? Good night. La que más tenía a ambos bandos de su lado es Rise, siendo una idol. Pero bueno, el guión manda. Sí, claro, o sea, sí Rise, o sea, más que el tema de ser muy, muy popular. O sea, yo me refería más al tema andrógino que tiene Naoto, que puede apelar sexualmente para ambos géneros, pues, ¿no? ¿No es que en el juego mencionaban que aún ya sabiendo las alumnas del instituto que Naoto era mujer, aún le seguían viendo atractivo como antes de que se enterasen de que sea mujer? Porque pensaban que eran hombre, pues, ¿no? Entonces, yo creo que más que por ese lado fue que decidieron hacer que Naoto gane, pues, ¿no? Hoy es el día de la cultura, así que no tienes clase.
¿Qué deberías hacer hoy? Pues vamos a ver lo que se puede hacer por ahí. De hecho, probablemente no haya mucho que hacer siendo que está lloviendo. Y cuando está lloviendo, pues es cuando menos actividades puedes hacer en el juego incluso. Pero yo creo que fue ¿cómo se llama? De ahí que tomaron, pues, ¿no? Como podía apelar a ambos géneros, no solamente por popularidad, sino que sexualmente, pues, se decantaron más por Naoto de repente, pues, ¿no? No, ¿qué estoy haciendo? A ver. Oye, y realmente es difícil tener que estar comentando, ¿verdad? Oh, sí es cierto, ya es noviembre, debería haber ido a Okina incluso hasta más antes. ¿Para qué? Para conseguir el otro gacha, hermano. ¿Qué dice? Pero ya es noviembre, ¿o no? Sí, pues ya es noviembre. A menos que tengamos que esperar una cierta fecha. Ah, bueno, supongo que me toca volver nada más. Dice, ganó Naoto porque es su arco. XD. También podría ser, pues, ¿no? También podría ser, si es cierto. Me había olvidado precisamente de eso. Pero yo más lo vi porque podía apelar a ambos géneros sexualmente, pues, ¿no? A ver. Pues el día de hoy no hay instituto, así que pues vamos a seguir el protocolo de siempre, de hecho. No se pueden hacer trabajos tampoco cuando está lloviendo, pero cuando está lloviendo sí hay descuento, creo. Aquí en la tienda. De hecho ya tiene bastante rato de que no he comprado nada de equipamiento, entonces nos vendría bien. Porque mira la diferencia de estos dos ítems, hermano. O sea, es enorme, huevón. Entonces vamos a comprarlo. Sí, tenía bastante ya rato, ¿no? No, aquí también hay un montonazo de diferencia, huevón. Ah, no, pero este es Yosuke. No estoy usando a Yosuke todavía. Nada más voy a comprar ítems para los miembros activos ahorita del equipo. A ver. Lo mismo. Que por cierto, con esto Kanji va a hacer un montonazo de daño ahora, huevón. Que por cierto, Jason, en este juego creo que no se puede hacer cambio del miembro del equipo en pleno combate, ¿no? Como sucede en Persona 5, que por ejemplo puedes intercambiar a Ann por, digamos, por Yosuke o por... no sé, huevón, por Ryuyo o por cualquier otro miembro del equipo, pues, ¿no? Pero estando en combate es a lo que me refiero. Creo que no se puede en este juego. Ajá. Que por cierto, también está para ver cómo va a estar Naoto en combate. Aún no he ido al mundo de la TV. Entonces no tengo ni idea cómo es que Naoto va a estar en combate. Puede que esté cool, puede que no. No tengo idea. Vamos a comprar armadura también. O sea, la diferencia es enorme. Está carito, por supuesto, pero pues... vale la pena, ¿no? Vamos con Yuki, la healer. Ah, ok, ya lo tiene el máximo. Oh, pero Kanji no. Vamos a comprarle a Kanji, entonces. Y Teddy sería el próximo. Dice... Ah, no, ok, ya lo había leído. Vale. Oh, a la verga, me quedé sin nada de dinero, hermano. Y me faltó comprar accesorios incluso. Ok, me va a tocar que ir, ¿verdad? Al mundo de la TV, al menos mientras estoy haciendo misiones secundarias para poder farmar un poco de dinero, porque literal ya me quedé sin nada, nada más tengo 30.000 de 300.000 que tenía. Pues yo creo que nos va a tocar que ir al Laia nada más, ¿no? Ah, no, pero ¿qué estadística viene el Laia? A ver. Ah, no, es que son varias estadísticas cuando está lloviendo. Es cierto. A ver, vamos a ver si es que hay alguien en el Junes.
Ah, nadie, es como de costumbre. Al lecho del río. Pues aquí menos gente hay cuando está lloviendo también. Y pues al parecer no va a haber nada como tal. El mismo bro y de repente tiene diálogos nuevos esta. Hay un alumno en primaria que es increíble, ¿verdad? Es la comidilla del pueblo entero. Aunque lo cierto es que no sé exactamente por qué es tan alucinante. Pero tengo curiosidad. ¿Tú sabes algo? Alumno de primaria, no tengo idea. Pero a ver, vamos a decirle que sí. Ay, perdona. Quería recurrir a los rumores para distraerme un poco. Pero... se refiere a Naoto. O se referían a otro, como... No, se refería al otro niño para distraerse de Naoto. Bueno. A ver. Y pues ya está. Y ya. Pues no hay nada más que hacer. Nada más, vamos a la IA para que nos suban unas cuantas estadísticas más. Aunque podría regresar el tiempo también, ¿verdad? Cargar la partida y leernos un libro dentro del cuarto del prota. Creo que sí, va a ser lo mejor, de hecho. Listo. Literal, eso es lo bueno de guardar antes de hacer cualquier cosa. Puedo regresar sin ningún problema en caso me equivoco y pues ya está, ¿no? Vamos a leer un librito para terminar de leer los que quedan, pues. ¿Cuál podría ser útil de repente? Leer para atrapar más bichos. Léelo para recoger sedal más rápido. No tengo ni idea de qué sea eso del sedal. De repente tiene algo que ver con pescar. Sí tiene algo que ver con pescar. Mira, sí es pesca para expertos. Ok. Entonces sí, vamos con esto. Mira, me sube el conocimiento. No esperaba que me subiera conocimiento o alguna estadística. ¿Dije estadística? No, pero es estadística en español. Statistics es en... Oh, mira, es en inglés. A ver. Sí, voy a salir fuera. A ver. Mira, está risecita aquí fuera. Ok. Y dejó de llover también. No vamos a tener el bonus entonces de varias estadísticas en el Laia. Pero sí hubo diligencia igual. Está Kanji también en el fondo. No, a la verga, Kanji. Vamos a pasar tiempo con Rize. ¿Qué dice? ¿Por qué no vas a rellenar el compendio del GTA V? No, me he dado cuenta, ¿verdad, Jason? Que hacer estas misiones secundarias y que rellenar el compendio es un poquito pesado para los streams. Entonces eso lo estoy dejando más que todo para cuando tenga oportunidad de hacerlo fuera de stream, pues, ¿no? Además, no sería tan interesante de ver tampoco. Entonces, he decidido mantenerlo de esa forma, ¿no? A ver. Entonces, en Steam, más que todo, las cosas importantes, ¿no? Estadística y... subir de nivel a arcanos también. Y el resto, misiones secundarias o cosas así, pues... ya para cuando tenga posibilidad de hacerlo fuera de stream. Que por cierto, no leí nada de lo que decía Rize acá. Oye, dice... ¿por qué no hacemos una actuación secreta en algún momento? ¿Actuación secreta? Ya he tenido conciertos suficientes. Ok. Me pido ser vocalista. Solo si puedo lanzarme a la multitud. Bueno, yo respondería esto, ¿no? En tono irónico, en tono de broma, ¿no? Como para sacarle una risa. Entonces, vamos a responder eso. ¿Qué? Se te están pegando las cosas de Teddy. Si te caes y te acabas haciendo daño.
Ah, mierda, no le gustó esa respuesta, huevón. Ok, voy a devolver el tiempo. Ni cagando voy a aceptar eso. Porque eso asegura que Rize nos suba de nivel la próxima vez que interactuamos con ella. La puta madre. Vamos a regresar en el tiempo, huevón. ¿Ya viste que nada más tienes que decirle lo que quieren oír los arcanos? Entonces, así no se puede. Voy a saltarme esto porque voy a terminar cargando la partida igual. Entonces, pues sí. Ah, la puta madre. Voy a saltarme esto también porque realmente no importa que responda. Ah, mira, es la primera opción. Ok. Al menos ya sabemos que es la primera opción, al menos. Vamos a cargar. A ver. Ok, lo que hacíamos aquí... Ah, no, pero era... Ah, ok, sí era esto, vamos. Vale, vamos a leer lo de acá. Y la verdad es que eso es algo que no me gustó, pero para nada cuando estaba jugando Persona 5. Que la mayoría de los arcanos nada más quieren escuchar lo que quieren oír y ya está. Y realmente no tienes tanta libertad de elegir la opción que quieras. Si es que quieres maximizarlos al menos. A ver. Ok, ahora sí salgo fuera, pues, ¿no? Salió bien después de todo. Sí es cierto, ¿no? Averiguamos la respuesta a una de las preguntas durante clase nada más de pura suerte. Y pues... Pues ya está, ¿no? A ver, vamos a guardar de aquí porque pues ya no me podría arrepentir con la otra... Con la actividad que hicimos anteriormente. A ver, vamos con Rize. A ver, vamos. Ya he tenido... Me pido ser vocalista. Lo más seguro es que Rize aquí quiera que nosotros le digamos... Ah, mira, yo también quiero participar y que tengamos actitud, ¿verdad? Con con lo que nos está pidiendo, pues, ¿no? Entonces, lo más lógico es que sea esa opción, de hecho. Ah, mira, ahí está, huevón, los 3 puntos. Y ya está, ya está. Nada más. Ay. Y bueno. Ok, este diálogo con Kanji, pues no lo voy a saltar. Porque a ver qué dice. Buenas, ¿qué tal va todo? Llevaba unos días sin llover, ¿eh? Según el tiempo, va a estar diluviando toda la noche. Hay que ver el canal de medianoche. Ah, ¿va a haber canal de medianoche ya? Oh, ok. ¿Qué saldrá esta noche? A ver. No ha pasado nada raro últimamente. Aún así, no podemos bajar la guardia. Somos los únicos que sabemos que el verdadero asesino aún anda suelto. Ahora que caigo, tendríamos que ponernos más fuertes como la policía. Ya no investiga el caso. Ok. ¿Qué dice? ¿Por qué Kanji es el único que usa un paraguas negro? A la verga, si usa paraguas negro ni siquiera me di cuenta, ¿eh? Estaba como que más pendiente de los diálogos. A la verga, no me di cuenta. Pero tendría sentido, o sea, Kanji es el tipo duro. No podría decir que Eiji, pero es el tipo duro, es el delincuente, es el motero, pues, ¿no? Ok, a ver, Hosoi. El otro día estuvo en la librería Yomenaido, ¿no? Ok. El Yunes se lleva a todos los clientes. En la calle comercial se podría oír el gorjeo de un Kankodori ahora mismo. Así que ya saben, no vayan tanto al Yunes y compren de vez en cuando en la calle comercial. ¿Quién me sabría decir qué tipo de pájaro es un Kankodori? No, pues no tengo idea, hermano. Tú, Hanamura, que tienes cara de listo. Pues de listo no tiene nada, hermano. Ok, y aquí la respuesta ya la sabemos, pues, ¿no? Un cuco.
Y bueno, el resto ya no me interesa, pues, ¿no? Porque ya sabemos cómo va a terminar. Nada más quería leer la pregunta porque en caso hayan exámenes de nuevo en el juego, para recordar qué pregunta era, pues, ¿no? Y bueno, según el juego, va a haber canal de medianoche, ¿no? ¿Cuánto vamos de stream ahora que mencionan el canal de medianoche? Ah, mira, ve. Creo que sería oportuno incluso. A ver. A ver, de repente haya alguien aquí debajo. Ok, no está Naoto. A ver, en el edificio de prácticas tal vez haya alguien. Tal vez no. No, pues no hay nada. Vamos a salir nada más. Oh, sí es cierto, tenía que ir a la azotea. Ok, vamos a ir a la azotea entonces. A ver. Oh, sí es cierto que está lloviendo y pues no aparece nadie cuando está lloviendo más que la niña del tiempo, pues, ¿no? Y a ver. No, pues nada más no hay. Aunque podríamos aprovechar aquí en el AIA, ¿verdad? Porque nos dan varias estadísticas. Ok, vamos a ver si es que podemos de repente encontrar a alguien por ahí. La verdad es que lo dudo. Siempre que llueve casi no hay nadie con quien interactuar. Entonces, no sería raro que sucediera esta vez también. Que dice, me resulta raro que siempre nombren a Junes como un gran centro comercial, pero no nos dejan ir a comprar. Efectivamente, pues, ¿no? Yo he venido predicando esa misma palabra desde el principio del juego. Literal, Junes lo pintan como si fuese el centro comercial enorme, ¿no? Tienda departamental enorme donde se puede encontrar de todo. Pero ni siquiera lo puedes explorar, nada más te quedas en la entrada donde están los elevadores y ya. Eso es todo Junes, hermano. Y bueno, cuando hay secuencias, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos tocó hace un rato ir a ayudar a... ¿Cómo se llama? A Yosuke en el Junes porque necesitaba ayuda con el negocio para esta cosa de Halloween. Y que después se supone que no teníamos... No, o sea, no sirvió de nada ir a ayudarle, ¿verdad? Entonces, son las únicas veces en que vemos un poco de Junes o tal vez en secuencias otras de los vínculos sociales, como por ejemplo cuando iba con Marie a esto de elegir verduras y tal. ¿Y qué más hemos visto del Junes? Creo que nada más, solo eso, ¿no? Ah, y cuando las primeras veces al principio del juego te teletransportabas por primera vez las primeras veces al mundo de la TV y ya está, ¿no? Eso es lo único que se ve del Junes. Literal, es lo único que se ve del Junes. Probablemente esto lo vayan a corregir, ¿verdad? En el revival. Ok, sí va a haber canal de medianoche al parecer. Entonces, ¿cómo se llama? Y lo más seguro es que le vayan a agregar no solamente al Junes, sino que muchas otras cosas que probablemente el juego originalmente no tenía. O que se sentía un poco débil, pues, ¿no? A la verga, visitas, hermano. Ya recibimos una carta. Oye, niña, ¿no puedes ir a abrir así la puerta nada más? ¿Ah? It was the delivery man. He was asking where Mr. Takahashi's house is. ¿Quién carajos es Takahashi? Ok. Supongo que debe ser un vecino random de por ahí nada más. This is the Dojima residence. Oh, hi, Dad. Ok. Oye, que por cierto, la niña nada más se manda a la puerta así, huevón, y era el cartero, ok, pero pues, hermano, ya nos mandaron una carta del asesino, huevón.
Y con el modus operandi que ocupó No, que nos contó Naoto, ¿verdad? Al momento de dejarse capturar, secuestrar. Literal, pudo haber pasado eso mismo, huevón. Entonces, el juego mismo no se toma en serio su propio argumento. Pero es que también, al mismo tiempo, no quiere que nosotros nos lo tomemos tan en serio. Entonces yo tengo un conflicto ahí, ¿verdad? A ver. Alright. It's okay. I know it's your job. Ok, no va a llegar Dojima. Big Bro's with me, so... Okay. Bye. Pero lo que no saben, hermanos, es que la razón, la verdadera razón del por qué Dojima no llega temprano a casa con Nanako es porque se la anda dando a la profesora Kushiwagi, ¿no? Del instituto. No lo culparía, no lo culparía. A ver. Dad says he's coming home tomorrow. Ok. But I'm not lonely. You're here with me. Pues sí, siempre estamos acá. Nanako te sonríe contenta. It's cold today too. Pues sí, vaya a abrigarse, vaya a abrigarse. Wanna bring out the kotatsu? Ok. Dad said we could pull it out if it gets too cold. Ya, no hay problema. That'll make it nice and warm. Entonces, eso convertiría a Dojima en el personaje más god en todo el juego. Okay, I'm turning it on. What? It's not coming on. Ok, está decepcionada. Compremos uno barato. Compremos el mejor que haya. Compremos uno barato, pues no. Me acabo de gastar un dineral, hermano, en equipamiento. Entonces, ni cagando, huevón. We can buy one at Junes? Claro. Yay! When you have some time, let's go to Junes. Ok. Has prometido ir de compras con Nanako. Vale. Oh, sí es cierto, el canal de medianoche, pero pues probablemente no vaya a aparecer nada, a menos que sí. A ver. A la verga, sí apareció algo. Bueno, es una silueta. A la verga, ¿por qué tiene una cara tan cuadrada? Parece como casi un... Como si fuese una pera o un mango, hermano. No, una pera más que un mango. ¿Qué es esa cabeza, huevón? ¿Será este bro Josoi que decían, el político? Ah, no, pero en las noticias estaban diciendo que había dado como un ¿cómo se llama? Como que un speech. ¿Cómo se dice speech en español, huevón? Una presentación, tal vez, de repente, ¿no? Ya que es político. ¡Ah, la verga! Sí es cierto, lo olvidé, hermano. La puta madre, huevón. Es que... Perdona. Estaba muy... Es que cuando... ¿Cómo se llama? Cuando me pongo a teorizar y me súper sumerjo en la trama, me olvido de todo, huevón. De hecho, pasó la última vez también. Dice, soy yo, la voz de Nanako. Suena levemente distinta, como si tuviera la nariz tapada. ¿Aún está resfriada? Sí suena un poquito diferente, ¿verdad? De aquí, de la mitad del juego hacia adelante, hasta ahorita. Yo creo que es porque de repente Ok, esta es una respuesta real, ¿va? No estoy siendo irónico. De repente el director de doblaje recibió quejas, ¿verdad? Directamente de Japón, diciéndole que la actriz que está haciendo la niña no lo está haciendo con muchas ganas.
Porque literal, ese era al principio. Aunque puede ser también, mira, que por la progresión de los arcanos y también la progresión natural del juego, como al principio, pues la niña estaba muy sola porque Dojima no estaba seguido con ella, ¿no? Y la progresión de la historia haya sido que pues la niña ya no se siente tan sola y se sienta más alegre, pues, ¿no? Y por eso le da como que ese tonito un poquito más nasal, en verdad. Para que se sienta un poco más animada y también como para que se escuche un poquito más también, más niña de repente. Esa es mi respuesta real, ¿no? Y si fuese a responder de forma irónica, no, sí, de repente todavía sigue con la gripe y la niña está queriendo ir al Junes, ¿verdad? Toda tontita, y eso que está lloviendo afuera incluso. A ver. No, pero ahora pensándolo, mejor creo que tal vez no fueron quejas del director de doblaje, sino que debe ser por la misma progresión del juego, pues, ¿no? Sí noté también ese cambio en la voz un poco de Nanako, de hecho. Nada más que creo que no era... Tal vez no era tan importante hacerlo notar. Pero sí, por supuesto que lo noté. Ha aparecido una persona. Lo más seguro es que sea el político ¿no? Que estaban mencionando. Es una silueta, pero está más borrosa de lo normal. No se puede ni discernir si es hombre o mujer. Hermano, como que no se puede discernir si hombre o mujer. O sea, claramente es hombre, huevón. Claramente. Y por cierto, gracias Jason por avisarnos del copy, hermano. Si no, íbamos a tener que editar esta parte también para que no salte. Pues por supuesto. Estaba todo borroso, pero se veía alguien en la pantalla, ¿no? Mierda, ¿va a haber otro secuestro? Así parece. Ok. Pero a lo mejor alguien tiene idea de quién puede ser. Tenemos que hablarlo sin falta. De hecho, Naoto no debería tener problemas en saber exactamente quién es. ¿No? De hecho, qué bueno que incluyeron a Naoto al final de todos los protagonistas. O sea, hubiese sido muy roto que Naoto esté, digamos, pues, ¿no? Desde más antes, porque sería muy fácil que todos se enteraran de la situación, pues, ¿no? Ok. Decides irte a dormir. Listo. Ok, ya puedo desmutear el juego, huevón. Dice, creo que tengo muy buen oído. Escucho la voz de Yosuke, aunque esté muteado. ¿Te estabas imaginando la voz de Yosuke? Al leer los diálogos. Pero lo estabas imaginando con la voz en japonés, porque tú jugaste el juego en japonés o la del inglés. O estás siendo sarcástico en que mi voz de repente se podría parecer también a la de Yosuke. Oye, que por cierto, están en el Junes. Han puesto como que una como que una carpita esto para que no les llegue la lluvia, ¿no? Fíjate, mira, pequeños detalles del juego. Vi el canal de medianoche, tal y como sugerieron. To think a master of deduction and evidence would strain her eyes over an urban legend like this. Mírala, ve. Toda incrédula, Naoto. And yet, I definitely saw someone. Pues obvio, si tú también apareciste ahí, mujercita. Could any of you tell who it was? Ni puta idea quién pudo haber sido, pero lo más probable es que sea el político de que estaban hablando. From a fuzzy picture like that, no way. How about the regular TV? Has anyone become famous around here lately? Pues el político, ¿no? I can't think of any offhand.
I suppose there was that politician who visited to quell the rumors about the fog. Dice, His statement was read on TV. Estoy 99% seguro que lo escuché del propio stream. Oh, wow, ¿en serio? Qué raro, estaba muteado el juego, de hecho. Justo cuando me lo avisaste, es ahí justo también cuando lo muteé. Entonces, de repente se pudo haber filtrado un poco de sonido, tal vez. Podría ser, o sea, el OBS no es perfecto, todos estamos conscientes, ¿verdad? De que se buguea de la nada, ¿no? Entonces, fácilmente se pudo haber filtrado un poquito de sonido. Supongo que está el político que vino a callar los rumores sobre la niebla. Hizo una declaración en televisión. But the chances of him being the one are slim. He returned immediately to the city after his inquiry. Sí. ¿Y si realmente no se ha ido? Huh. What's the matter? ¿Qué pasó? Oh yeah, they stuck you with the midnight shift for falling asleep on the beds and housewares. I told you to use the TV in the electronics department, right? Did you remember to check it out? How rude! I made a promise with Nanako-chan and I'm serious about living. Okay. From what I saw, wasn't the person on TV last night pretty small? Sí, se veía un tanto pequeño. Podría ser una persona muy mayor, ¿no? I don't know. It was too blurry to make out any details, including how tall or short they were. No, pero en comparación a los demás sí podría verse un poquito más bajo de lo normal, pues, ¿no? It was probably just a dream or your imagination. No, tampoco, Either way, tampoco. though, did you sense anyone in that world? Ah, mira, Jason, Chie ahorita está igualito que tú. No sabes si lo que escuchó fue real o no. Nope, no one's come so far. Ok. Then we might have to wait one more night and see. Claro, para que aparezca en la tele, ¿no? Lo más probable es que lo siguiente va a ser la secuencia de entrevista, como normalmente se nos tiene acostumbrado. Yeah, I guess so. Good thing it looks like the rain will keep up all night. Don't forget to check again later on. Ok. Ok. Oh, de frente pasaron anoche. A ver. Mira, es Dojima. Justo había dicho, ¿no? Que iba a volver al siguiente día. Welcome back! Dad, the kotatsu's broken. Can me and Big Bro go buy a new one? The kotatsu? Oh, it's already that season, huh? Yeah, the weather has been odd lately. All right, I'll leave it up to you. Get whichever kind you want. Ok, genial. Vamos a comprar entonces un calentador para tener con la niña Is acá. that a letter? It's for you, but Para mí, la puta madre. A ver. ¿Es para nosotros? ¿Y Dojima no ha estado de chismoso? Dojima del principio del juego lo hubiera checado antes de dárnosla incluso. De eso estoy segurísimo. Entonces, con eso también ¿cómo se llama? Relacionaba lo que vendría siendo el progreso de los personajes, incluso a medida de que vamos avanzando en el juego, pues, ¿no? Entonces, a estas alturas, los desarrolladores del juego probablemente se debieron haber dado una idea de que, a estas alturas de repente ya debería estar en nivel 5 con Dojima, nivel 7 con Dojima, ¿verdad? Y pues tenemos que cambiarle también un poquito la personalidad, ¿no? Y lo mismo debió haber pasado con la niña, de hecho. Pero el sobre no tiene ningún remitente. ¿Cómo carajos en el correo pueden enviar una carta sin remitente? A menos de que haya corrupción, ¿verdad? En la postal de Inaba. Tampoco tiene sellos ni matasellos. Fijo es del asesino, huevón. Como la última vez.
¡Oh! ¡Ah! 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 La puta madre, weón. Solo tiene una frase. Si no paran, esta vez alguien cercano a ustedes acabará dentro y morirá. Algo así diría el asesino, ¿no? Pero con voz más de asesino, pues. Pero creo que es buena oportunidad, ¿no? Dice, ¿habrá enviado otra advertencia porque ha aparecido otra persona en el canal de medianoche? Es lo más seguro. Sí, efectivamente. ¡Ah, la verga! Se la quitó Dojima, hermano. No me esperaba eso, ¿eh? Ok, se viene... Ahora sí se viene lo chido, diría el Luisito Comunica. Ok, no me lo esperaba, pero qué bueno, huevón, porque no iba a avanzar nunca la trama si Dojima no se enteraba de que nos andaban amenazando, literal. Entonces, qué bueno, huevón. No, la puta madre, ¿qué decía? Así que estaba en lo cierto. Ah, bueno, ya nos atrapaste, pues, puta madre, ya está. ¿Qué más puedo decir yo, hermano? Ya está. Pero para Dojima ser un agente se ha tardado muchísimo, ¿no? Sé sincero conmigo. Estás metido en el caso, ¿verdad? Pues, hermano, no nos vas a creer nada si no te metemos en el mundo de la TV. Entonces, ¿qué puedo decirte? Contarle la verdad, inventarte una excusa, permanecer en silencio. Me imagino yo que contarle la verdad es la única opción verdadera, ¿no? Porque es de este típico caso que el juego te hace ilusión a que puedes elegir, o que, bueno, tienes una elección, ¿verdad? Pero en realidad no, solamente es una. Probablemente si elijo una de estas, el juego te va a decir, no tienes la valentía suficiente para engañarle, o algo así. Cualquier excusa tonta, pues, ¿no? Del juego. Y vamos a terminar recontando la verdad igual. Entonces, pues, vamos de frente nada más. Has decidido contarle la verdad. ¿Qué? Pero si le estamos... Ah, es que le ha dicho lo de las personas. Ni cagándonos iba a creer Dojima, pues, ¿no? O sea, no hay forma. Porque dice, así que no vas a ser sincero conmigo. Eres de la familia, por eso nunca he dudado de ti al respecto. Ya se enojó Dojima con nosotros, pero vamos a tener que meterlo, así sea, a rastras en el mundo de la TV, ¿no? O a menos que lo targeten a él, pues, ¿no? Es lo más seguro que vaya a pasar también en algún momento y tengamos que rescatarlo. A menos que suceda de una forma diferente. Pero ha aparecido alguien diferente en el canal de medianoche, entonces Dojima no podría aparecer. A menos de que después de que rescatemos a este otro, es que targeten a Dojima. Bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Pero ya veo que ha sido un error. Me importas, así que debí de haber intervenido mucho antes. Hoy te sonsacaré, la verdad. Pero pues no me va a creer nunca de que tenemos stands, ¿verdad? Y que en algún punto vamos a tener que irnos a Egipto, hermano, para poder derrotar a Dio. Continuaremos con esto en otra parte, pero no voy a dejar que te vayas hasta que esté convencido. Es por tu propio bien, queda claro. Ok. Oh, van a salir a conversar incluso. Puede que suceda algo. Interesante, tal vez. Puede ser, puede ser.
Volveremos pronto. La música, al parecer, todavía va a estar activa hasta después. Espero que no. Si no, me va a tener que leer, huevón. Me va a tocar que leer. Más tarde esa noche en una sala de la comisaría. A la verga, en una sala de la comisaría. ¿Nos van a encerrar, huevón? Ok, ya no hay musiquita sospechosa, sospechosista, misteriosa, ¿no? Me quedaré con esto. A la verga, hermano. Literal, estamos detenidos. Cayó la ley. Te ha quitado el móvil, a la burger. Bueno, en estas épocas, 2011, 2012, 13, pues tan obligatorio no es tener teléfono, pues, ¿no? Fácilmente te puedes comunicar con la gente yendo a su casa, ¿verdad? Como solía ser anteriormente, como solía ser antes de que los smartphones fueran mainstream, básicamente. O podías llamar por un teléfono público en la calle, ¿no? Con moneditas. Now speak up. What have you gotten yourself into? No, pues ya te había dicho, bro. O sea, literal, tenemos stands y tenemos que ir a por Dio, hermano. What was that warning letter about? Why would you be sent something like that? Pues porque ya el desvividor ya sabe quiénes somos, bro. Y pues si no hacemos algo nos van a desvivir a nosotros también. Que por cierto es algo gravísimo. Entonces, el juego no lo quiere hacer ver como si fuese algo gravísimo. Y por eso querían ocultárselo de Dojima, pues, ¿no? Pero bueno, ya los descubrieron, pues. ¿A qué venía esa carta? Que por cierto, si nosotros estamos detenidos, significa que nosotros no vamos a poder ir al dungeon. Y va a suceder el asesinato, pues, ¿no? Y se van a dar cuenta que, no hemos atrapado al asesino. El caso se abre de nuevo y qué escándalo. Volvieron a desvivir a alguien en el pueblito Inaba, ¿no? A la verga. Ok. Has decidido explicárselo todo. Persona. A la verga, personas, dice. La única forma de que Dojima, ¿verdad? Se entere que nos crea, pues es básicamente metiéndolo, que se lo chupe la TV, ¿no? People going inside a TV? Ajá, efectivamente. I thought you'd finally tell me what's really going on. ¿Cómo jodes? Ya, te estamos diciendo la verdad, pero no hay forma como probarlo, pues, ¿no? La única forma es literal que se lo chupe la TV. Enough. That's enough. I guess half a year wasn't long enough for you to trust me like your old man. No, nada que ver eso, Dojima. Solamente necesitamos que vengas con nosotros a la TV y ya está. Con eso se acaba todo. It's a shame. Stay here for the night. Literal, nos van a llevar a la celda, huevón. Whoa, sorry. Está todo enojado, Dojima. Ni modo. Dang. Go inside TVs and personas, huh? Uh-huh. Well, you can't blame him. I mean, sure, I want to believe you. Uh-huh. And I know Dojima-san brought you here and asked you those questions because he wants to believe you too. Yeah. Plus, you'll be safe here. Sí. He probably freaked out once he saw that letter and thought he had to protect you. Mm-hmm. Like what a father would do for his son. Bueno, también... I think he cares for you a lot. También con la explicación, y esto lo discutí con Misa el otro día, es que no hay forma de que Dojima nos crea sin que literal se lo chupe la tele, ¿no? No hay forma. Entonces, en algún momento va a tener que suceder. Y pues ese momento no es ahora. So, yeah. Don't take it so hard.
You know, Dojima-san started looking into people involved with the first case again. Pues sí. Se supone que no han atrapado a nadie todavía. Bueno, a Mitsuo, pero Mitsuo nada más mató a Morooka y ya está, ¿no? Guess he wasn't satisfied with the way the case wrapped up after all. That's why he's even more sensitive about this and that. Okay. I better shut up now before I get chewed out again. Okay. Oh, ¿qué fue ese último? En fin, estaré fuera. Ok, nada importante. Vale, pues. Mientras tanto, en la sección de alimentación del Junes. Why do I have to pitch in with stock duty? Ok, volvemos a la normalidad. Súper anticlimático del juego después de una sección importante, pues traernos aquí con Yosuke y con Teddy. ¿Por qué tengo que participar en el inventario? It's because I'm not working hard enough. There's no getting around it. And you're proud of that because... Why am I taking care of you anyways? I shouldn't have bought you this. ¿Comprarle qué cosa? Hang on to it, okay? It's your own cell. ¡Ah, la verga! Yo es que le compró un teléfono a Teddy. Ok, no me lo esperaba, ¿eh? I've entered the information age. We'd get worried if we couldn't reach you. It's just a cheap kid's model, though. Ah, es un modelo barato, dice. Thank you, Yosuke. Pero algo es algo, hermano. So to use it, press this button. Scrap that. Watch, I'll show you how I use mine. Oh, mira, incluso Yosuke tiene todavía teléfono de tapita, huevón. He's not picking up. It's raining right now, so I was gonna remind him about the Midnight Channel. Así que iba a recordarle de lo del canal de medianoche. Esta escena es de antes. De antes lo del canal de medianoche. Ah, no, antes de que aparezca algo de nuevo. Ok. ¿Nos está llamando a nosotros entonces? ¿O está llamando a Teddy? Does he not hear it because he's out? Ah, no, nos está llamando a nosotros. I want to go to Nana-chan's place. I promised to play with her lots. Okay. We're not going. And go put those snacks back. It's already dinner time, so save them for your next visit. Oh, I get you. If he's out, that means Nanako-chan might be home alone. Básicamente. I feel bad to think of her staying home all alone. Oh, mierda. Okay, I hear you. Podríamos llevarle algo a... ok, no es nada importante. So we can go? Sweet! You're so mature, Yosuke. My heart just skipped a beat because of your thoughtfulness. Ok. Hang on a sec, I'll try calling again. No va a contestar si lo tiene Dojima el teléfono. Yo creí que estaba llamando a Teddy como que para comprobar de que el teléfono que le acaba de dar pues funciona, ¿no? Oh, duh. I forgot to try his home line. Ah, mira, es la niña. Hey, Nanako-chan? Is your brother home? Está preso. Puta madre, ¿por qué siempre... ¿Por qué le decidieron meterle copyright a esta canción, huevón?
Bueno, ni modo. Recibió una carta rara. Papá la vio y se enfadó. Se van a alertar los demás ahora, ¿no? Se llevó a mi hermanito a la comisaría. ¿Qué carajos que se lo llevaron a la comisaría? Cállese, Teddy, puta madre. No puede ser, huevón. ¿Cómo meten a Teddy en una escena que es importante, hermano? Ok, aquí sí ya se les fue un poquito de más, ¿verdad? A los desarrolladores, meter a Teddy... No, huevón, no, 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 no. Una carta rara. Van a ir a la comisaría. Ok. Espera, ¿era una carta de advertencia? ¿Ha recibido otra más? Algo así diría, ¿no? Y el señor Dojima la vio, así que por eso se lo llevó a la comisaría. A la verga, Teddy, dame el teléfono, tengo que llamar a los demás, huevo, no jodas. Ok, ya no más musiquita misteriosa, sospechosa, sospechosista. Mientras tanto, en una sala de la comisaría, aunque voy a esperarme, a ver. Ok, no más musiquita. La puta madre. El tiempo pasa muy lento. Es medianoche, a la verga. En estos momentos debería estar apareciendo, pues, ¿no? La persona en la TV. Oh, sí es cierto, tiene la TV ahí. Prende la tele, huevonazo. Puede que aparezca algo en el canal de medianoche. Oh, mira, ok. Va a suceder de nuevo. Efectivamente. Literal, el juego me está bombardeando con copyright. Ok, ha aparecido una persona. La puta madre, es una niña, tiene pinta. La verga, no era el político. Pero ¿por qué esta niña tiene una cabezota si Nanako no la tiene así de enorme, huevón? Yo creí que era un político así como que viejito, ¿verdad? Y por eso se veía bajito. A la verga, ¿quieren desvivir a una niña, hermano? Entonces, ok. Entonces eso sí me da a pensar, ¿verdad? Esto también lo había discutido el otro día con Misa. De que el asesino, pues la única motivación que debe tener para desvivir gente es por envidia y ego, pues, ¿no? Básicamente esas las motivaciones. A menos que después salgan con otra cosa, pero por la forma en que actúa y quienes targetea como víctimas, pues eso es lo que me da a mí por pensar, pues, ¿no? A la verga, yo creí que iba a ser del político que estaban hablando. Entonces sí hacía sentido lo que había dicho Naoto, pues, ¿no? De que se había ido nada más apenas después de haber dado la información acerca de la niebla. ¡Wow! ¡Wow! Ok, a ver. Es una niña. Es una niña. Tiene pinta de ser de primaria. ¡A la verga! ¿Cómo carajos va a ser Nanako? Ok, por la carta y lo de los, de que le harían algo a una persona cercana. Ya. Pero, o sea, eso lo decía por si seguían cagándola, pues. O sea, si seguíamos arruinando sus planes.
O sea, estaba en la carta de advertencia, amenaza, era como que a ver si a futuro, pero no ahora mismo. Entonces ahí la carta, su función de la carta es confundirte tal vez. ¿O será un error de la adaptación, huevón? Pero no era Nanako la niña popular de la escuela. Entonces no tendría sentido que sea Nanako. ¿What? Aunque el tema de que nos llevaran a la comisaría y de que Nanako se quedara sola, pues sí hace sentido también, al menos. ¿Verdad? Como que para que aprovechase, pero los otros eventos, nada que ver. Se mencionaba de este alumno de primaria súper popular, pero ese alumno no era Nanako, pues. Lo único que se me ocurre es que el asesino ya sabía. No, no, pero no hay forma de que sabía cómo Dojima iba a saber porque, o sea, si nunca nos quita la carta, o sea, jamás se entera, pues, ¿no? De estas cosas. Y Nanako jamás se hubiese quedado sola. Entonces no me está calzando ahí. Mira, puta madre. No me están calzando los eventos. Ah. Puta madre, yo creí que ¿cómo se llama? La narrativa del juego se iba a poner mejor al final, pero puta madre, al parecer es todo lo contrario, huevón. No, es que en ningún momento. Es que lo de la carta no tendría mucho sentido. No, es muy conveniente, ¿eh? Es muy conveniente este giro de trama. Ah, no soy fan, ¿eh? Hubiese podido llevarse a cabo mucho mejor. Ah, pero no soy fan, la verdad. Ala, y involucra a un personaje importante incluso dentro de la trama. Ah, a la verga, ok. Ok, no soy fan, no soy fan. No soy muy fan de cómo lo han hecho. No puedas verla con claridad. Pero la ves todos los días. Así que no te cabe la menor duda que es ella. Ah, no, pero, a ver. No, pero, a ver. Entonces, ¿la persona que apareció el día anterior en el canal de medianoche ya no está dentro? ¿O están ambos? Porque no hay forma de que sea la misma... O sea, que sea Nanako quien apareció el día anterior, pues no hay forma, de hecho. A menos que haya sido puesto a propósito así para que no nos diéramos cuenta. De hecho, si hubiese sido puesto a propósito así para que no nos demos cuenta de que hubiese sido ella, hasta sería muy conveniente también de nuevo, ¿no? Pero es que con los demás eventos que pasaron no concuerda. Y la forma en la que se redactó la carta tampoco conecta muy bien con todo. Entonces, la verdad es que no soy fan, ¿eh? La verdad es que no estoy siendo muy fan de este último giro. What? Recuerdo clarísimo, de hecho, la silueta. Y Nanako siempre tiene pues sus colitas, pues, ¿no? Sus coletas de cabello.
Y no se veía nada de eso. Se veía como una cabeza enorme y ya está. Nanako está en el canal de medianoche. Tu tío Dojima te ha quitado el móvil. Ah, mira, es primera vez que hace énfasis en Dojima como tu familia directa, o sea, tu tío. Extrañísimo, ok. Ahora mismo no puedes contactar con tus amigos. No, pero los demás, de todas formas, deberían estar checando el canal de medianoche. Porque no hay forma de que nada más porque yo he desaparecido no lo están checando, ¿no? Aunque eso sí, mira, si fuese causa eso, sí estaría bien argumentado. Porque literal, los demás estarían preocupados por uno. Pero, hermano, es medianoche. Y son adolescentes, deberían estar todos en sus casas, pues. No, no soy fan, no estoy siendo fan de este último giro. Y a la verga, es que incluye a un personaje importante, hermano. Ok, vamos a ver qué sucede. Ok. Ok, pero falta un día más entonces. No pudo haber aparecido en el canal de medianoche su silueta 2 veces. Por eso es que pienso que pudo haber sido 2 personas diferentes, pues, ¿no? Nunca ha pasado eso, ¿verdad? Y cuando aparece una silueta una vez, no aparece una segunda vez. Entonces, ¿sí de repente serán 2 personas, tal vez? Vamos a ver, huevón. Mientras, en otra parte. Poor thing. I'll put you at ease soon. Ok. Supongo que este debe ser el desvividor, pues, ¿no? Ok. ¿No van a mostrar alguna secuencia o algo? ¿No? Solamente diálogo y ya está. Mientras tanto, de camino a la residencia de Dojima, esos deben ser Yosuke y Teddy, pues, ¿no? ¡Hala! ¿Pero de medianoche? A ver, vamos a ver. ¿Quién es ese? ¿Quién carajo es ese corriendo? ¿Es Naoto? Oh, lo bueno es que ya lo han visto. Ok, genial. Lo bueno es que lo han visto, ¿vale? Pero, no me está convenciendo. No soy fan de cómo se están dando acá los eventos. I know what you're thinking, but Nanako-chan does fit the pattern. Ajá. She wasn't seen, but she was heard. What? Do you remember the politician who visited a local school Sí. and made the news several times? Ajá. In those interviews, he always quoted a particular student he spoke with. Ajá. The child became well known while remaining anonymous. That girl was Nanako-chan. ¿Qué? Pero no la misma Nanako se refería en tercera persona de esta alumna de su escuela. Claro, pues. A menos que haya estado siendo manipulada, pues. No, pero no tendría sentido. ¿Por qué hablaría en tercera persona? What the fuck? Pues lo único que se me ocurre es que hayas estado siendo manipulada como para no revelar la verdad, pero la misma Nanako mismo mencionaba que estaba hablando en tercera persona. Como si fuese literal la niña de
de quien se hablaba del político este, ¿verdad? Claro, porque incluso pasó esta escena de que estábamos viendo los dos la TV, pues, ¿no? Entonces no me hace sentido. What? A reporter who took interest in this released her photo and interview using her real name in today's evening paper. Oye, ¿eso no es ilegal? A menos que la prensa también esté involucrada con el desvividor, pues, ¿no? A ver. Se mantenía en anonimato por una razón, pues, precisamente, ¿no? Entonces, no estoy entendiendo absolutamente nada. Ni tampoco le veo cómo es que calza todo. But even before that, this is a small rural town. Her identity must have been circulating for quite some time. ¿Pero tan rápido? Oh my God. Bueno, lo bueno es que los demás saben, pues, ¿no? De que ha sido abducida y podrían entrar sin ningún problema. Sin nosotros, pues, ¿no? I should have realized it much sooner. No, pues, no te culpo, Naoto. O sea, a mí también, no me hacía sentido absolutamente nada. Y eso que somos los jugadores, huevón. Y tampoco me está haciendo sentido nada todavía. Ah, la puta madre. Pero me empeciné en la idea de que era gente que aparecía en la televisión. No pensé que esto también contaría. ¿Qué vamos a hacer? Naneko está sola en casa ahora, ¿no? No está. Si ya apareció en el canal de medianoche significa que ya la abducieron, pues. Pero ¿cómo es posible que aparezcan dos siluetas? Es por eso que creo que son dos personas. Pero en ese caso, la primera persona ya debía haber sido desvivida, pues, ¿no? Siempre pasa. Solamente en este caso particular apareció dos veces. Nah, debe ser otra cosa ahí. I'm on my way there as we speak to check on her. Yosuke Senpai is heading to the police station. Ok. He said he called Kanji-kun too. They'll explain the situation there. ¿No sería muy peligroso también que Naoto se acerque nada más para allá? ¿Sola incluso? All right, I'll join them right away, and I'll let Yukiko and Rise-chan know. Yes, please do. Un tiempo después en una sala de la comisaría. Ok. What are you guys doing here? Hey, what do you think you're doing? I didn't say you could go in there. Esos jugadores llegan a la estación de policía y literal quieren entrar a cualquier sitio, ¿no? Como si estuvieran en sus casas, huevón. A ver. Nanako-chan's missing. What? What do you mean? Pues lo que acabas de escuchar, señor. Naoto's on the phone, calling from Nanako-chan. I mean, your house. Shirogane, you there? What the hell's going on? Ya, mira. Ok, si todo fuese a calzar de una u otra forma, estoy seguro que son más de dos personas, porque no hay forma, ¿verdad? Que esté haciendo todo una sola persona. Es que no hay cómo. I'm at your house right now. The front door is open and there's no one inside. I'm afraid that Nanako-chan has been kidnapped by our serial killer. Surely you must have known, Dojima-san. The case isn't over yet. Ajá. De hecho... Oh, claro, ¿no? Dojima... Iba a mencionar de que cómo carajos es que Dojima no está enterado de que su hija era quien estaba apareciendo en la TV, huevón.
¿no? Pero por lo mismo de que también se hizo saber anteriormente de que pues Dojima no iba a poder precisamente porque porque es un agente, no iba a poder asistir a su escuela cuando hubieran, qué sé yo, reuniones, y todas estas cosas, pues, ¿no? De cuando los padres tienen que ir a ver a sus hijos a la escuela, ¿no? This is the KJ Customer Service Center. KJ. The number you have dialed is unavailable right now. The phone may be switched off or outside our coverage area. Nanako. Dojima-san. Is this true? Has Nanako really been... Sí, tenemos que apurarnos, huevón. Why? Why, Nanako? Pues, ¿cómo vamos a saberlo? Seguramente ahora nos va a culpar a nosotros, huevón. Pero, es por eso que digo que podrían ser múltiples personas, ¿verdad? No personas, sino personas literal. No hay forma de que sea uno solo. No hay forma. It's probably because the media... What are you doing? Traffic Division, Ota speaking. There's been a kidnapping. Get your men on it immediately. Start with checkpoints along the highway. Uh-huh. Oh. Checkpoints? Could you explain the situation a little more? Quit griping and get to it! The victim's a 7-year-old girl. My daughter! Your daughter? Wait, what about the scene? What makes you think this is a kidnapping? That's... Look, this could be connected to that multiple murder case. Connected? But we caught the killer. How long has she been missing? Have you received any notices or ransom letters? No, but... Damn it, there's no time for this right now. Pero sí recibimos una carta, pues, ¿no? All right. I'll try contacting each of the departments. Even if you tell them this is connected to the murders, we can't prove it. Eso es cierto. Pero tenemos la carta. Con eso sí, básicamente se podría iniciar todo el proceso de nuevo. Y como no tiene remitente, aún más incluso. And everyone on the force thinks this case is over and done with. Where are you going? I'm gonna go look for my daughter. If this is connected to that murder case, the top brass won't accept the facts until it's too late. I'm not gonna wait for those clowns. But do you even have any ideas or leads on who took her? If they used a car, there's no way... Shut up! That's why I'm hurrying! Dojima se ha ido solo. What am I gonna do? Dojima-san's run off half-cocked. De hecho, no debería ir Adachi con Dojima, weón. Se supone que, pues, es su compañero, ¿no? Adachi-san, we'll go look for her too. So please, let him go! Huh? You know I can't. So what's going on? Okay. Whoa, hey! If I let all you guys in here, then I'm really in trouble. Besides, we don't even know if this thing's... Quit your bitching! Now ain't the time for that shit! The hell are we sitting here for when this guy's family's in danger? Es cierto, es cierto. You gonna own up if something happens? Huh? Kanji-kun! I know how you feel, but if you don't tell me what's going on, there's really nothing I can do. Ah, so you agree to release him once we explain the situation? No, that's not what I meant. In any case, if we run out blindly, we'll have no idea where to begin. Let's all take a moment to stop and sort out the situation. Perhaps this will help Adachi-san understand as well.
there's no doubt in my mind that this is a kidnapping by the same culprit who is behind the others. Ajá. Now, consider that the front door at Nanako-chan's house was open. Consideremos que la puerta principal de la casa de Nanako estaba abierta. Abierta. ¿Por qué? ¿Porque Dojima nos trajo literal a fuerzas a la comisaría? Ah, podría ser, pero la niña estaba incluso dentro, entonces no hay forma de que pues, se pudiese haber quedado abierta, a menos que pues la niña salió detrás de nosotros y fue allí donde pudo haber pasado. Es que es muy conveniente todo. O sea, tendría que ser un plan bastante premeditado, pues, ¿no? Y no hay forma que una persona sola haga todo eso. I examined it and found no trace that entry had been forced. Ok. You mean Nanako-chan opened the door herself? Pero es que la niña también andaba abriendo la puerta incluso al cartero, huevón. Precisely. Y bueno, de todas formas, eso no es tan relevante, siendo que pues de esa misma forma pasó con una auto, pues, ¿no? The culprit didn't sneak in. He came boldly up to the front door and pressed the doorbell. Like how it was for all of us. Ajá. For all of us? But the circumstances are different for her as compared to us. Remember what Nanako-chan said when we were at the hot springs? I always do what my dad tells me, like not opening the door for strangers. Sí. Ok, lo del cartero puede ser porque pues haya sido el cartero y como la niña pasa el mayor tiempo en casa, pues ella es quien se encarga de la puerta y ya tenga ya sea conocido el cartero para ella, ¿no? Pues debe haber pasado lo mismo que Naoto, ¿no? Tocaron la puerta, fue a ver quién era. Aunque, si no había nadie, ¿por qué abrió la puerta? Ah, es porque fue alguien conocido. Alguien conocido. Pero ¿quién podría ser conocido para la niña? So is the killer someone Nana-chan knows? Claro. Senpai, do you have any insight into this possibility? Alguien de su colegio. Un amigo de Dojima. Amigo de Dojima, es que no tengo idea. Si está relacionado con el caso del político, pues podría ser alguien de su colegio, tal vez. No sé qué tan frecuente podría ser, ¿verdad? Los amigos de Dojima. En cuanto a la niña, o sea, de que deberían conocerla así como que de vista porque es la hija, pues sí, pero tampoco es como que fuesen a tocarle la puerta, ¿no? Y remontándome a lo que había mencionado el mismo juego anteriormente, es que alguien de la policía podría estar relacionado con los casos. Pero al único otro agente que conocemos es a Adachi, pero Adachi ha estado aquí en la estación todo el tiempo. Pero es que sería rarísimo también de que nos presentaran a un random nada más porque sí, que aparezca de la nada. Sería, de hecho, extrañísimo, huevón. Si van a introducir a un personaje nuevo, puta madre, ¿cómo lo van a hacer, huevón?
Sí, literal, los únicos policías extras, aparte de Dojima y Adachi, pues han sido policías NPCs, o sea, unos random. No sé, tal vez de su colegio de repente. No, I doubt she'd let her guard down for anyone who rarely came to their house. Es cierto. Entonces van a introducir aquí un personaje, huevón. Pero de la nada, sin siquiera haberlo mostrado antes, ni siquiera por unas cuantas secuencias. And I'd rule out her classmates. This is beyond the capacity of an elementary school student. No, es que no necesariamente me refería tampoco a compañeros al momento de elegir esta opción, sino que podría ser del entorno mismo de la escuela. Eso incluye, por supuesto, maestros, huevón. Dice, yo ya me retiro, hablemos mañana. Dale, Jason, nos vemos otro día, pues. A ver si jugamos mañana, pues, ¿no? Un Fortnitecito, estaría bueno. Pero dale, Jason, gracias por acompañarnos. Ahí nos vemos, mañana, pues. Mañana jugamos un rato Fortnite. Listo, chao, chao. A ver. I think we can limit ourselves to people Nanako-chan knows. I agree. Then let us change our perspective slightly. A ver. We know for certain that the culprit must be using a large screen TV. Eso es lo que también había mencionado anteriormente. ¿Cómo carajo se supone que una persona va a mover una TV tan grande? A menos que tenga un vehículo. Pero un vehículo dejaría muchos rastros, pues, ¿no? Y se supone que nunca nadie ha sido capaz siquiera de poder ver algo sospechoso. Entonces eso no me hace sentido tampoco, ¿no? A menos que esta persona no necesariamente necesite una TV, es lo que había mencionado también, para poder trasladar a las víctimas al mundo de la TV. Sin una TV. Huh? TV? What? Each victim was taken at a different scene, yet was thrown into a TV almost immediately after being kidnapped. Ajá. I would go as far as to say that it took place in front of their houses. Pero ¿cómo siquiera es algo así posible, en primer lugar? Esto creo que lo van a tener que explicar bien, ¿no? Therefore, the culprit must be taking a TV with him as he goes. Sí, pero por eso digo, para llevar una TV a cualquier parte necesitas un vehículo al menos, ¿no? Para movilizarte. Entonces, y que llevar una TV consigo a cualquier parte sin ningún tipo de testigo de que se le haya hecho raro no está calzando para nada. You think he's using a car? Given the efficiency of the culprit's methods, I would assume a vehicle larger than a sedan. However, dada la eficacia del culpable, presupondría que tiene un vehículo más grande que un sedán. No obstante, no unusual vehicles have been sighted. I'd expect someone to notice, since most of the victims vanished during the day. Claro, es específicamente lo que yo he estado diciendo desde hace bastante rato. Entonces, no necesariamente se necesita una TV, pues. So it's someone Nanako-chan knows who has a car, but it's a car that can't be seen? I think we can rule out the possibility that no one happened to see the vehicle. Por la niebla es que no tendría sentido tampoco, pues. Especially since it's happened so many times now. Claro, es que no tendría sentido de que nadie la viera. A menos que la niebla, específicamente cuando se dan los secuestros, pues le ocasione a la gente de alrededor. Esto sería un elemento ya fantástico, ¿verdad? Con el tema de que la niebla producía cierto tipo de sustancia tóxica, ¿no? Podría ser este elemento aplicado.
Esto también lo había mencionado muchísimo atrás también. A car no one would notice? Is there such a thing? What would it be? Un taxi, un camión de reparto, un compacto negro. No, es que cualquiera de estos vehículos se podría ver sin ningún problema, de hecho. Entonces no me hace sentido, la verdad. Un camión de reparto, un taxi. ¿Un compacto negro de repente? Come on, think bigger. ¿Cómo voy a pensar si literal no hay cómo? Hey, yeah. I think I remember now. ¿Se acuerda de algo? There is a car that no one would notice. ¿Cómo que nadie podría notar si cualquier carro es los carros son enormes? ¿Cómo nadie va a notar algo? The delivery service. It was a delivery truck. One came to my house. Uno de delivery. Ok. Pero igual o sea, dice que es un camión. ¿Cómo no lo va a notar la gente? Nada más porque es un vehículo de servicio, eso no tendría ningún sentido. Además, con todos los patrones y las múltiples veces que han pasado los secuestros, pues ya hasta habría una prueba clara. Entonces... ¿eh? Eso no tiene sentido. No one looks twice at a delivery truck, no matter where it's parked. No, pero igual, la cosa es el patrón. No es como tal el vehículo. Pero de todas formas, el vehículo, ¿verdad? Es notorio. Y el juego ha estado insistiendo que nunca se había visto nada. Pero un vehículo es súper notorio. Y sería hasta más sospechoso con el patrón que ha estado sucediendo. Entonces no hace sentido para nada lo que están explicando ahora mismo, la verdad. A menos está ese factor fantástico que mencioné, ¿verdad? De fantasía. De que la niebla ocasionara algo en las personas. Que no les haga estar conscientes de sus alrededores. And if it were a local company, it'd be the same delivery man every time, so he's not a stranger to Nanako-chan. El mismo cartero, entonces. Claro. Ok. Eso sí haría sentido, pero lo del patrón no. No me está calzando, pero que para nada, ¿eh? Tendría que haber ese factor fantástico que mencionaba para que pueda calzar. No, porque si no hay otra forma, no hay cómo explicárselo eso. She must have received packages from him during the times she was home alone, meaning we wouldn't know his face. No, pero... No, Nanako, pero sí la gente que recibe paquetes, pues, ¿no? Sería muy fácil incluso de ubicar a esta persona, nada más preguntando en el vecindario. Sería muy fácil poder ubicarlo, y no solamente en el vecindario, sino que también podrían ir a la central, ¿verdad? De donde se realizan los deliveries. Y qué personal ha estado en esta zona en determinado tiempo. Sería muy fácil de ubicarlo. Hadachi-san, is there anyone who fits this profile? A profile formed by a bunch of kids talking it over? Let's see. A delivery company, huh? Uh-huh.
I don't know. Take it from a detective. I think this is gonna be a lot more difficult than... Ni siquiera necesitan la ayuda de Adachi, hermano. Simplemente tienen que ir a la central postal y preguntar qué personal ha estado. Aunque bueno, son todos niños, ¿verdad? Y que les proporcionan esa información sería complicada también. O sea, literal es un trabajador, pues. No pueden tampoco desvelar. Pero podrían ir con una excusa. De que se supone que iban a recibir un paquete y no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas como desvelar esta información incluso. Hey! Maybe you're not too far off base. A ver. Dojima-san put this stuff together to reinvestigate the first case. The murder of that announcer. Okay. And there's a delivery man mentioned right here. I better go tell Dojima-san. Okay. After resigning from his last job, he took up the family delivery business. Before that, he was a council secretary. Tras dimitir de su trabajo, se hizo cargo del negocio de reparto familiar. Antes era un secretario municipal. Taro Namatame. Okay. Okay. Ok, tengo que mutear de nuevo. El marido de la cantante. ¿What? Pero si el marido de la cantante hubiese estado en Inaba desde hace mucho tiempo, sería muy fácil ubicarlo. ¿No? Solo conocemos su profesión, pero creo que eso basta como pista a donde debemos ir a continuación. Su casa no está lejos de por acá. No, es fijo que tiene un persona. ¿Qué? Cruzaré los dedos para que no pase nada aquí mientras estoy fuera. Yo no he visto nada. Wow, pero si una persona tan importante en el caso se había mudado a Inaba, que tenía relación con el caso principal, entonces no, eso sería una pista muy clara, solamente porque no habían pruebas. Tenemos que ir a casa de Namatame. El señor Dojima ya debe estar de camino. A ver. Oh, wow. Hang in there, Nanako. Daddy's coming for you. Oh, shit. Oh, mierda, no. Está lloviendo también, puta madre. Ok. Oh, puta madre. Un accidente, huevón.
Y el cartero y Dojima chocaron, ¿verdad? Por lo general, este tipo de maniobras, al frenar estando a bastante velocidad para interceptar quien viene persiguiéndote, ¿no? Son jugadas muy peligrosas. Básicamente se está jugando... Es un 50%, es como jugar la ruleta rusa. A ver. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. Que por cierto, tengo que mutear sí o sí el audio de nuevo, pero pues... ¿Pero qué? Eso de ahí es humo. ¿Un accidente? A la verga. Que por cierto, ¿dónde están? Está muy oscuro, casi no veo mucho. Dojima, ¿te encuentras bien? Dice Adachi. El otro bro se pudo haber escapado ya. ¿Dónde está Nanako? Hola, necesitamos una ambulancia rápido. Ha ocurrido un accidente. Hay un adulto herido. Eso es, yo también debería pedir refuerzos. Tenemos que encontrar a Namatame. Algo fijo es que Nanako no iba en el vehículo, eso sí. Entonces por el accidente y acerca de la niña no debería haber preocupación. La niña ya debería estar incluso en el mundo de la TV. Y no había forma de que la niña iba adentro, ¿verdad? Que por cierto no se ve absolutamente nada. Nanako, no, pi. Solo venía a decir eso. No, pero ya acabo de decir que Nanako no debería estar en la camioneta porque pues ya apareció en la TV, entonces ya está dentro del mundo de la TV, pues. Me dirigía a casa de Namatame y cuando lo vi adelantándome, lo perseguí y él... Mierda. ¿Dónde está Nanako y Namatame? Encuéntrenlos, por favor. Algo así diría Dojima, ¿no? Pero, ¿cómo? Ajá, puede que haya pistas en el camión. Oh, eso sí es cierto, la puta madre. Espera, no pueden. Tenemos que preservar el lugar de los hechos. Oh, sí es cierto. Entonces yo me encargo. Si empieza a llover mientras esperamos, la información se perderá igualmente. Miren, hay una tele dentro, dice Chie. A la verga, es que te juro que no se ve nada, hermano. Pero sí, hay una TV. Apenas la puedo ver, pero sí hay una TV. Sí, y lo bastante grande como para que quepa una persona de cualquier tamaño. También he encontrado un diario en el asiento del conductor. Lo más seguro es que sea del propio Namatame. He descubierto la existencia de un nuevo mundo. Por lo tanto, he de salvar a la gente.
Es esta retorcida... Es este retorcido sentido de, entre comillas, la justicia, ¿verdad? Que podrían tener este tipo de gente con este perfil psicótico, ¿verdad? Y ahora que lo pienso, creo que este juego sí está muy inspirado en Death Note, ¿verdad? Creo que sí, huevón. Esto es una lista con las direcciones de las víctimas. Mayumi Yamano, Saki Konishi. O sea, todos, pues, ¿no? Oh, wow. Aparecen escritas incluso las víctimas que sobrevivieron y que nunca se hicieron públicas. La dirección del profesor Morooka no se incluye entre ellas. No, porque no fue él quien desvivió, pues, ¿no? Al rey idiota. ¿Qué? No puedo creer que haya aparecido una niña tan pequeña. Debo salvarla, cueste lo que cueste. ¿Aparecido? No puedo creer que haya aparecido una niña tan pequeña. Debo salvarla, cueste lo que cueste. ¿Eso quiere decir que no está implicado directamente? Ajá. He logrado ponerla a salvo. La policía ha estado muy ajetreada últimamente. ¿Qué? Eso no me hace sentido, fíjate. Probablemente esta será la última vez que escriba en este diario. He hecho todo lo que he podido. Esos diálogos entre comillas son clave, ¿vale? Esos diálogos entre comillas son clave. Puede que ni siquiera esté implicado directamente, sino que... Esto confirma que son múltiples, entonces. Podrían ser de 2 a más. Llamaba a la puerta como si hiciera una entrega normal y luego metía a las víctimas en la tele de su camión. Tenemos que salvar a Nanako y... Ah, ok, van a usar la TV para... Bueno, para entrar, pues, ¿no? Es cierto, no sabemos dónde iremos a parar si entramos por esta. Y si acabamos en un lugar peligroso, pues efectivamente, ¿no? Es muy peligroso entrar por esa TV específicamente. Lo cual significa que los muchachos siempre entran por la tele del Younes. Lo que significa que van a tener que esperar. A menos que puedan entrar por otra TV, pues, ¿no? Oh, claro. No tiene pinta de que vaya a haber niebla mañana. Así que deberíamos ir entonces, como de costumbre. Pero... ¿quién salvará a Nanako si fracasamos?
Salvarla será nuestra máxima prioridad a partir de mañana. Dejaremos que la policía se ocupe de hallar a Namatame. Justo va llegando la ambulancia. A ver. Más tarde, en una habitación del hospital. Dojima abre los ojos. Ah, mira, ya despertó. Parece que ha recobrado el conocimiento. You guys. Are you all right? I must look like hell right now. Podría ser peor. Podría ser que incluso que nunca hubieses despertado, hermano. Entonces, eso es lo de menos. Nanako. She's my reason for living. Se sabe, se sabe. If I lose her, I might as well be dead. She must be so scared right now. Waiting for someone to save her. Vamos a ir, vamos a ir. And here I am. When she needs me most. I'm helpless. What kind of a father am I? I can't even protect my own daughter. Dojima-san. Pi. Bueno, sí es cierto, ¿no? Debe sentirse un momento bastante fuerte, ¿no? Happens to Nanako, I'll make Namatame pay. You can save Nanako, right? I trust you. Please, save her for me. Y tal cual lo haremos, así que no hay nada de qué preocuparse. You're the only ones I can turn to right now. Please. Ajá. We will rescue Nanako-chan at any cost. It may take some time, but you must put your faith in us and wait for us to return with her. Tal cual. A ver. Julen, zona de restaurantes. Sientes una determinación más fuerte de lo normal al ver las caras de todos. Nanako-chan's on the other side, right? Esto debe ser a primera hora, ¿verdad? Del día siguiente. O sea, es un tema de suma urgencia. Definitely. There's no mistake. The police should be pursuing Namatame, so let's focus on saving Nanako-chan. No, pero no hay forma de que la policía consiga a Namatame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya debió haber entrado en el mundo de la tele, a menos que no tenga acceso al mundo de la tele. Pero en ese caso, ¿quién tiene? Lo cual, o sea, no podría confirmar como tal, ¿verdad? Pero puede que sean dos personas y uno que tenga acceso al mundo de la TV y otro no, ¿verdad? Por las palabras entre comillas que estaban en el diario. Yeah, we're the only ones who can. We'll save her no matter what. I often thought it might be impossible, but we finally cornered the culprit. We made it this far. We won't let him take Nanako-chan's life. Efectivamente. Yeah. This is it. Let's go all out and get it done. A ver, pues. I made a promise with Nana-chan. I said that we'd play again, and that everything would be okay. I promised her that. Regardless, we must do whatever we can with what we have now. This is something only we can accomplish. Come on! We can do this, guys! No problem! Yeah, we do this the same way as always.
All we gotta do is find Nanako-chan before the next foggy day and get her out of there. Sí, pero no va a estar fácil como las anteriores ocasiones, pues, ¿no? Nothing to it. Let's keep calm, be careful, and get it done. Sus sentimientos van al unísono. Lo cual significa que este es el último arco ya. Tu poder para crear personas del arcano loco ha aumentado. Rescatarán a Nanako sin falta antes de que vuelva a haber niebla. Vale. Y... vamos a volver al pueblo porque es más que suficiente, hasta de más incluso. Por el video y el streamcito del día de hoy, claro está, ¿no? Vamos a la calle comercial para poder guardar la partida, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que, por supuesto, nos acompañaron el día de hoy en el stream. Se agradece muchísimo la compañía, como siempre, claro está, ¿verdad? Y como ya estamos corriendo de más, pues nos vemos en otro día, ¿no? Yo me voy despidiendo. A ver, denme un momento aquí. Y eso sería todo, pues, muchachones. Chao, chao.